Muy buenos días a todos. Bueno, hoy estamos 15 de septiembre. Vamos a comenzar nuestra clase de historia. Esta semana nos toca ver en Historia del Perú todo lo que va a ser, bueno, a mí me gusta decir que nos vamos a ver todo lo que es el proceso emancipatorio, ¿no? Buenos días, Fabiana. Justo lo digo porque hay una separata, bueno, en la separata hay una lectura bastante interesante que ustedes saben pues que aparte de estas clases ser para que tú repases lo que ya conoces, has visto, bueno, ahí pues no para, porque estás en tu preparación preuniversitaria, también todos estos cursos que estás llevando y sobre todo pues historia, deberías ya estar ahí, darte cuenta cuál es el gran valor, ¿no? La idea es que justo estamos en modo bicentenario como el programa del Canal 7. Van a ser pues 200 años y la idea es hacer un balance también. ¿Qué vamos a celebrar en estos 200 años, no? Mucho más allá de, si habrán escuchado, de lo que es el centenario, las fiestas, los obsequios que recibimos, es también hora de hacer pues un balance de cómo nos va como país, ¿no? Bueno, en fin. Buenos días, Fabiana, Gabriela, Samantha, Albert, Rosa, Valkyria, espero pronunciarlo bien, y Diego Jean-Pierre. Bueno, en fin. Listo, chicos. Les decía que nos toca ver pues todo lo que es el tema del proceso emancipatorio y justo les decía que hay un fragmento muy interesante donde dice, ¿dónde comienza en realidad el proceso emancipatorio, no? Hablamos de Tupac Amaru, hablamos más bien de estas conspiraciones y levantamientos, bueno, criollos y mestizos de las primeras décadas del siglo XIX, o más bien, bueno, lo que se ha elegido como fecha oficial sería la proclamación de la independencia, pero ustedes mismos saben pues que incompleto, ¿no? Porque luego en 1824 tenemos pues las batallas definitivas, ¿no? Pero en fin, eso nos toca hacer un balance justo el día de hoy. Y buenos días, Everlyn, la última persona que estaba allí pues conectado conectada en el chat. Bueno, vamos entonces por partes, ¿no? Siempre cuando analizamos el proceso hay que ir por los antecedentes, y en este caso los antecedentes son las reformas borbónicas. Entonces, un poquito de contexto en la separata sobre virreinato, les decía que la mayoría de cosas de que hemos hablado, los corregidores, en fin, o sea, lo que hemos descrito, por ejemplo, la minería, ¿no? Es decir, las principales características que hemos descrito en nuestra separata del virreinato, les decía que tengan en cuenta que hay dos momentos también en el virreinato, ¿no? Durante todo el virreinato del Perú, en España van a estar pues gobernando lo que son dos dinastías, ¿no? La primera son los Habsburgo, también conocidos como los Austrias, y ahí hablamos pues del máximo esplendor en la época de Carlos V o Carlos I, como es conocido, y luego, bueno, con Felipe II, ¿no? Por eso es que también en nuestro separato ahí teníamos un fragmentito donde nos hablaba pues que más bien para la segunda mitad del siglo XVII, por ejemplo, la minería, ¿no? De Potosí, Huancavelica, entraba en crisis, ¿no? Entonces les decía que una cosa es hablar de la época de los Habsburgo y sobre todo pues de Carlos I y Felipe II, pero otra cosa es hablar ya de la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo lo que es el siglo XVIII. Entonces, para hablar de reformas borbónicas, te pido siempre pues que tengas el panorama europeo, siempre en contacto con el panorama, en este caso americano, que es el que nos interesa. Entonces, hablando pues, como les decía, de contexto, siglo XVIII va a haber un cambio de dinastía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Carlos II, que tiene pues este apelativo de el hechizado, bueno, basta con googlear al pobre este hombre para darse cuenta pues que es una persona de una fragilidad, ¿no? Desde pequeño, incluso, bueno, esto cómo afecta en cuestiones políticas que no tiene descendencia, ¿no? Primer punto. Segundo punto es que todas las familias están emparentadas, estas dinastías están emparentadas. Entonces, Carlos II en vida, como no tiene descendencia, pues decide que el que lo suceda en el trono sea su sobrino, Felipe de Anjou, que, como les digo, todos están emparentados. Felipe de Anjou es el nieto de Luis XIV, que hemos hablado, pues que es el principal representante del absolutismo en Francia. Entonces ahí se enciende la alarma, ¿no? ¿Por qué se enciende la alarma? Porque, a ver, estamos justo 1701, principio del siglo XVIII, ¿no? Les decía, panorama europeo. Si haces un análisis de España, pues España es básicamente atrasada, ¿no? Acuérdate que estamos recién en principios del siglo XVIII, ¿ah? Todavía no están Carlos III, Déspotas Ilustrados, no. Estamos en Carlos II,
ahí enfermo, su lecho de muerte prácticamente, y decide pues que sea su sobrino, que es el nieto de Luis XIV, el que le sucede en el trono. Entonces ya te imaginas por qué se enciende la alarma, porque si analizamos Europa, España, como le digo, va atrás, ¿ya? ¿Quiénes más bien son los que están ahí? Francia e Inglaterra, ¿no? Acuérdate que hemos hablado pues de Luis XIV en Francia y también de las revoluciones gloriosas de Inglaterra. Entonces, para el siglo XVIII, Inglaterra y Francia están pues ya perfilándose como las potencias que vamos a ver, sobre todo Inglaterra. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso la semana pasada y ya nos tocará ver de aquí lo que es el imperialismo en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto? ¿Por qué se enciende la alarma? Porque el temor es que si asciende al trono, Felipe de Anjou va a tener pues la corona española y por otro lado también lo que es la corona francesa, ¿no? O sea, podía, no creas que no se le va a ocurrir a Luis XIV que ocurra eso. Entonces, lo que no quieren es que haya estas megas naciones, ¿no te imaginas? Profe, pero ya pasó antes, ¿no? Con Carlos I, ¿acaso no tenía dos coronas? Sí, pero ahora es siglo XVIII. Es otra época, ¿ya? Acuérdate que está desarrollado también la revolución industrial. En fin, la idea es que, bueno, la idea es que no exista esta meganación, ¿ya? Entonces se desarrolla este episodio, pues bueno, este proceso conocido como la Guerra de Sucesión Española. Solo es por el contexto, ¿ya? ¿Qué nos interesa de la Guerra de Sucesión Española? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque es el contexto macro. La Guerra de Sucesión Española, que va pues de 1701 hasta 1713, 14, nos interesa por la paz que da fin a este proceso, que es la paz de Utrecht, ¿ok? Por la cual se firma un tratado. ¿Por qué nos interesa esto? Porque si bien finalmente, pues, este enfrentamiento es entre Felipe de Anjou y, pues, Inglaterra y Holanda, ¿no? Que no quieren, pues, que pase esto de la mega nación, y más bien ellos quieren que el que gobierne sea Carlos, de Habsburgo, que a Carlos de Habsburgo hereda Austria y no le importa para nada España. O sea, al final todo es un problema de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra y de Holanda, pues que no quieren competencia, ¿ok? Pero acá, pues, Inglaterra sale ganando, y nos interesa el Tratado de Utrecht, ¿no? De 1713. ¿Por qué nos interesa? Por tres razones, ¿ya? Bueno, dos razones en realidad, porque la primera son pues que Inglaterra se va a quedar con algunos territorios españoles, bueno, Gibraltar hasta la actualidad sigue siendo de Inglaterra, pero nos interesa por dos cositas, ¿no? El navío de permiso y el asiento de negros. El navío de permiso, ya ahí te pido también que recuerdes lo que hemos mencionado en cuanto a la economía en el virreinato, ya sabes que el mercantilismo, ¿no? El intervencionismo sobre todo, el monopolio. Recuerda que hay solo algunos puertos exclusivos y también recuerda que hay el sistema de flotas y galeones. O sea, una vez al año salen pues por la ruta del Atlántico en dirección a lo que es pues La Habana, Panamá. Acuérdate de la gran feria de Portobelo donde llegaban estas bueno, este sistema pues de flotas y galeones, llegaban estas embarcaciones y allí desembarcaban todo y luego pues también en Veracruz y luego en la feria de Portobelo se compraba todo lo que iba a ser vendido aquí al puerto del Callao. Ojo, es importante recordar esto porque hoy nos toca ver las reformas y las reformas van a terminar por dilapidar o por ya eliminar el sistema de flotas. ¿Por qué? Es muy caro. Acuérdate que se tiene que pagar incluso lo que son pues el impuesto para que la armada española acompañe para que no roben, pues, ¿no? Para que no asalten los corsarios y los piratas estas embarcaciones. Solo hubo un ataque de piratas, pero igual, no se pagaba el impuesto. Entonces, imagínate, ya, imagínate. A ver, tiene que pagar el impuesto para que llegue a Portobelo, ¿no? De ahí lo compra, pues, la gente del Tribunal del Consulado, que ya sabes que también se ha vuelto una élite enriquecida porque ellos también tienen el monopolio. Ellos compran todo, luego vienen al puerto del Callao y ahí recién comienzan pues a distribuir, ¿no? Acuérdate, esto es importante. Entonces ahí va el navío de permiso. Lo que gana Inglaterra con esta paz de Utrecht es el navío de permiso. ¿Qué significa? Un derecho, aunque limitado, pero al fin y al cabo un derecho que tiene que, pues, que ceder España, derecho a comerciar. Inglaterra gana el derecho a comerciar con las Indias españolas. No que Inglaterra no estaba haciéndolo antes, Inglaterra estaba haciendo pues de contrabando, pero ahora tiene ya un derecho, aunque limitado, pero un derecho, que es el navío de permiso para comerciar con las Indias españolas. El segundo punto también que nos interesa es el asiento de negros, porque ahí también entra Holanda, por ejemplo, y Inglaterra sobre todo, permite pues, es el permiso para poder comerciar, ¿no? Para poder traer esclavos a las Indias, ¿ya? Que antes solo era pues
monopolio español. Entonces, mira, estamos segunda década del siglo XVIII y ya Inglaterra y Holanda en menor medida están ganando pues presencia en las Indias, ¿no? O sea, quiero que entiendas esto porque finalmente las mismas decisiones de los españoles van a terminar, o sea, las mismas reformas borbónicas van a terminar por desencadenar una serie pues de... Hay un momento de repunte, no podemos negarlo, con Carlos III, pero luego una serie también de crisis en España, ¿ya? Entonces, eso, bueno, por ahí me preguntan, profe, y si finalmente Felipe va a ser el que gobierne, ¿por qué votó esta guerra de sucesión? Bueno, me olvidaba pues del tercer punto de mencionarte que a Felipe lo van a reconocer como rey de España y va a ser Felipe V, el primer Borbón, y ya sabes que hasta la actualidad están los Felipes de Borbón, ¿ok? Pero la condición era que renuncie al trono francés, y ya sabemos cómo terminaron los Borbones de Francia, ¿no? Bueno, Luis XVI guillotinado, y ya nos tocará hablar también la próxima semana de Luis XVIII, etcétera, etcétera. Entonces, este es el contexto, ¿ya? El contexto es que luego de esta guerra de sucesión hay una nueva dinastía. Siglo XVIII, la dinastía de los Borbones va a gobernar en España y no olvidar que tienen toda esta relación con Francia, ¿ya? Porque es una dinastía de origen francés. Ya, así, desde ya, esa es la primera parte. Ahora sigamos desarrollando. En algún momento te va a ocurrir, lo hemos visto mucho aquí en el Perú, cuando hay una nueva administración, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, cuando hay una nueva administración, lo que va a hacer pues es un balance, ¿no? Tiene que hacer un diagnóstico de cómo ha sido el gobierno anterior en este caso, imagínate los Borbones son nuevos en España, tienen que hacer un diagnóstico de cómo han sido los Habsburgo, ¿no? Bueno, ¿cómo han sido los Habsburgo? Bueno, en Felipe II bien, ¿no? Es ahí la época de explotación de las colonias, se han enriquecido, pero los Habsburgo básicamente han gastado, han invertido mucho dinero pues en lo que son guerras de religión. Ahí te acuerdas pues un poco de Carlos V, también conocemos como Carlos I. Entonces finalmente ha habido toda una serie pues de decisiones que han tomado los españoles, hablo todavía de los Habsburgo, para poder mantenerse, ¿no? Por ejemplo, hay algo que te debe a ti sonar conocido que ocurría mucho en el tiempo de los Habsburgo. Como no había pues dinero, ¿ya? Lo que hacían era vender cargos. Entonces vendían cargos, ¿ya? Y que no te sorprenda, pues hasta el cargo de virrey tenía pues ya su precio, ¿no? Y si hablamos de la colonia, el cargo de oidor, por ejemplo, también tenía su precio. Entonces, los Borbones se dan cuenta de esto, ¿no? Y bueno, siempre les menciono pues a las chicas, chicos, que este libro, ¿no? Que lo vimos también, Historia de la corrupción en el Perú, que es un libro de Alfonso Quirós. Siempre les pregunto a los chicos, ¿cómo crees que comienza ese libro, no? Y a veces la gente dice, profe, seguro comienza con la época de Fujimori. Otros te dicen, no, profe, seguro comienza con la época del Guano. Pero en realidad, luego de la introducción, que es bastante interesante, el primer capítulo del libro de Historia de la Corrupción comienza justo con la época de las reformas borbónicas, ¿no? Esto es, no para que digas, ay, profe, no me digas, entonces la corrupción es algo que viene ya desde siglos atrás. Bueno, es un mal endémico que tiene en realidad el Perú, como otros países, obviamente, pero la idea, y siempre recomiendo también ese libro a cualquier persona, pues sea que vayan a estudiar derecho o medicina, igual, es siempre importante entender cómo funciona el poder, ¿no? Entonces, a ver, citando pues a este libro, nos va a mencionar que los Borbones van a comenzar a organizar, por ejemplo, expediciones científicas, pero que finalmente tienen este objetivo de que las personas que envíen hagan pues también un diagnóstico, ¿no? Si te acuerdas, por ejemplo, la visita que organizó el virrey Toledo para ver cómo estaban asentados los ayllus y que le sirvió luego para hacer las reducciones, ya, igual, acá también van a haber visitadores que si bien emprenden expediciones científicas, como seguro la que has escuchado pues de la Condamine para ver la forma de la Tierra, etc, etc. Acá tenemos un personaje interesante que es Antonio de Ulloa, ¿ya? Va a ser enviado bastante joven, ¿ya? Y Antonio de Ulloa luego, más adelante, va también a ser este gobernador de Huancavelica y él va a tener pues que vivir con la corrupción pura y va pues a escribir este informe, ¿no? Sobre cómo ha estado funcionando el Perú. Bueno, un informe que luego lo publican así con el nombre todo sensacionalista de historia secreta, de noticias secretas del Perú. ¿Por qué nos interesa? Porque él hace un diagnóstico, recuerda que es enviado por el gobierno pues de España, de los Borbones, hace un diagnóstico de cómo funciona aquí cómo están funcionando aquí las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando él es gobernador de Huancavelica, se da cuenta de que
no hay el mínimo criterio en cuestión tecnológica, ¿no? Para hacer, por ejemplo, los forados, ve también toda la explotación a los indígenas y se queda prácticamente indignado con lo que es este cargo de corregidor, ¿ya? No era el primero, pero digamos que era al menos el que se tomó el tiempo pues de hacer todo un informe, ¿no? Entonces, si hablamos del corregidor, bueno, en fin, el corregidor, por ejemplo, hacía pues algo que es llamado la doble contabilidad, ¿no? Recuerda que el corregidor, por ejemplo, él es el que cobra el tributo indígena, ¿ok? Entonces ya te imaginas que es el corregidor, ¿no? Él en realidad tiene 200 indígenas a los cuales le cobra el tributo indígena, pero él luego declara de que se han escapado algunos, de que simplemente hay 100, de que solo hay 150, para poder pagar menos, ¿no? Entonces, ya, pues es por ejemplo el corregidor, ¿no? Que ahí por ahí también se aumentaba uno que otro sueldo. Entonces, es terrible, ¿ya? Porque, bueno, se ha dejado mucho tiempo aquí que, hablando de las colonias, que prácticamente los criollos vayan pues comprando, como te digo, los cargos de oidor, de mismo corregidor, uno o dos sueldos, la doble contabilidad, ¿no? Si hablamos de corregidor, no te olvides que tiene este nefasto reparto de mercancías, ¿no? Donde tiene, pues, donde le obliga prácticamente al indígena a endeudarse porque le vende cosas que, bueno, las que necesita las vende a sobreprecio y las que no necesita simplemente son para endeudarse. Es terrible porque los corregidores vendían, por ejemplo, claro, las mulas, ¿no? Pero a sobreprecio. Pero también le vendía todas estas chucherías que, por ejemplo, llegaban en el barco y le había caído la lluvia, se habían golpeado, ya, ¿no? O sea, ahí te das cuenta, pues, que por eso es que hay una mala imagen también incluso de los comerciantes, ¿no? En la actualidad. Pero en fin, sigamos. Entonces, lo de Antonio Ulloa es interesante porque ya él ya tiene una idea de cómo funciona y esa idea también va a calar mucho en España, ¿no? Entonces, los españoles, al menos si bien en las colonias, el criollo es sinónimo de corrupción, prácticamente, ¿ya? Obvio, o sea, solo quiero que entiendas que cómo lo ven para luego estar justificando por qué sacamos a los criollos de los cargos, ¿ya? Que han conseguido a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, listo. ¿Qué son las reformas borbónicas? Con toda esta intro que le hemos dado. Las reformas borbónicas son, pues, medidas, son reformas impulsadas por los Borbones, ya, siglo XVIII. Pero no te olvides que siempre hay que agruparlas de acuerdo a qué aspecto estaban, pues, dedicadas, ¿no? Tenemos reformas, por ejemplo, eclesiásticas, la idea era aplicar el regalismo, vamos a verlos en un rato. También tenemos reformas, pues, económicas, y ahí hay que ver qué se hizo en cuestiones de comercio, qué se hizo en cuestiones de impuestos, por ejemplo. Y también tenemos pues las reformas políticas, ¿ok? Hay que agruparlas entonces para poder entenderlas. También no te olvides que la palabra clave de las reformas que comienzan en España, todos hablamos de Carlos III, pero las reformas comienzan desde Felipe V, desde Felipe de Anjou, ¿ya? Comienzan en España y luego a Carlos III siempre hablamos de él, porque con él ya se vuelven mucho más enérgicas, sobre todo en Hispanoamérica, ¿ya? En las colonias. Entonces, les decía, la palabra clave en España es modernizar. ¿Por qué? Si comparas España con Inglaterra, con Francia, se quedó atrás, ¿ya? España se quedó atrás. Entonces, la palabra clave en España es modernizar. En cambio, la palabra clave en Hispanoamérica o en las colonias es recuperar. ¿Recuperar qué? El poder. ¿Ante quién lo perdieron? Ante los criollos, que como les decía, se han ido haciendo porque se han enriquecido con el comercio, básicamente, sí, la mayoría se han enriquecido con el comercio, se han ido pues colocando y ocupando diferentes cargos públicos, ¿no? Te decía que incluso el cargo de virrey se compraba, ¿no? Y tú dirás, profe, entonces no servía de nada este juicio de residencia. Bueno, el juicio de residencia le sirve mucho, nos sirve mucho a los historiadores y a cualquier investigador porque cuando lees eso te das cuenta que en el juicio de residencia se buscaba a toda la gente que tenía alguna denuncia muy interesantes, son informes muy interesantes, pero finalmente el virrey pues quedaba libre de polvo y paja porque se pagaba, ¿ya? Entonces, no es nuevo eso de pagar prácticamente autoridades, no es nuevo, y es un mal endémico en realidad aquí en el Perú, pues traído con lo que es el virreinato. Perfecto, entonces ahora vayamos a hablar de las reformas políticas. Las reformas políticas, no te olvides que la idea es, aquí en América, pues nos toca hablar aquí de América, ¿ya? Recuperar el poder que se ha perdido, porque ahora está en manos de los criollos. Entonces, ¿qué hacemos con los criollos? Ya. Para comenzar, hay que darle diferentes golpes a los criollos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero es, lo tienes allí, estamos siempre trabajando con nuestra separata,
página número 1 tenemos los mapitas para entender las primeras conjunto de reformas políticas. Entonces, a ver, ojo también que tenemos pues que las reformas son a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero ojo, hay algunas reformas que son antes de Tupac Amaru, que es 1781, y otras después de Tupac Amaru, que justo tienen que ver. Solo te hago esa especificación porque nosotros acá hablamos a nivel general, ¿no? Durante toda la segunda mitad del siglo XVIII. Pero hay algunas que exactamente son decisiones tomadas luego de pues todo el impacto de lo que fue la gran rebelión de Tupac Amaru. Entonces, página número 1. Primera, primera reforma política. Hay que cambiar el espacio, ¿ya? ¿Por qué razón? Nos vamos al mapa grande, ¿ya? El Virreinato del Perú es muy grande, ¿ya? El Virreinato del Perú es muy grande. Hay que comenzar, pues, a delimitar, ¿ya? Si te das cuenta, el mapa que tienes acá ya está delimitado con lo que es la idea de reorganizar el espacio. Estamos hablando de la creación de nuevos virreinatos, ¿ya? Entonces, bueno, digo, estoy viendo una separata, pero acá también lo tengo, porque estoy sufriendo ahí, pero igual lo tiene separata, y acá está. Vamos a ver el mapita más grande. La idea es reconfigurar el espacio y delimitar, porque el virreinato del Perú es bastante grande. Entonces se crean dos nuevos virreinatos, ¿no? Lo que sería pues Ecuador y Colombia en el norte, que es el virreinato de Nueva Granada, y en el sur, ¿ya? Lo que sería pues Argentina y territorio chileno, básicamente más territorio argentino, el virreinato de Río de la Plata, ¿ya? Los virreinatos no son otra cosa que, bueno, delimitaciones administrativas, básicamente, también políticas administrativas, pero las diferenciamos de las capitanías, ¿ya? Porque las capitanías generales, que estaban a cargo un capitán general, son para defender, ¿ya? Justo si te das cuenta, están colocadas estratégicamente. Una es la Capitanía General de Venezuela para el ataque a la defensa en lo que es el Atlántico, y la otra es la Capitanía General de Chile para lo que es la defensa en el Pacífico, ¿ok? Entonces, la Capitanía por un lado, porque es para la defensa, porque también hay que mencionar que los Borbones tienen reformas militares. Yo sé que no están en el separata, aunque hay un dibujito por ahí, que es la fortaleza del Real Felipe, en la página número 2, porque también existieron reformas desde el ámbito militar, ¿ok? Bueno, pero acá es, ojo, importante, el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué razón? Si observas el virreinato del Río de la Plata, ha ocurrido algo, ¿no? Con el territorio del virreinato del Perú. Ahora, por ejemplo, Potosí ya no es parte del virreinato del Perú. Potosí va a ser parte del virreinato del Río de la Plata. La idea era, pues, crear un nuevo virreinato y darle también una fuente de ingreso, ¿no? En este caso, pues, las minas, por ejemplo, ¿ya? Pero no solo eso ha ocurrido, y acá nos acordamos de Tupac Amaru, ¿no? De José Gabriel Condorcanqui. Recuerda que José Gabriel Condorcanqui, al igual que muchos otros, tenía, pues, bueno, que él tenía bastantes mulas, pero se dedicaba al negocio del arrieraje, ¿ya? Él era arriero, es decir, que tenía mulas que servían para la carga, para transportar mercancía. ¿Dónde transportaba él o de dónde a dónde, no? La ruta de los arrieros es la ruta, pues, desde el Cusco al Alto Perú, que básicamente había, pues, este tránsito, o este tráfico, como se dice, este movimiento de mercancías por Potosí, básicamente, ¿ya? Pero si te das cuenta, si ahora Potosí es parte de el Virreinato de Nueva Granada, a ver, ya no necesitas nada, pues, movilizar por allí, se va a ver interrumpida esta ruta que beneficiaba a la gente que tenía, pues, sus mulas para la carga. Por eso vamos a ver más adelante a Tupac Amaru, pues, además de los problemas que tenía, pues, con sus títulos y todo ello, lo vamos a ver, pues, en contra de bueno, obviamente se han visto pues afectados sus intereses. Y no olvidar que, aunque eso es una reforma más económica, no olvidar que no solo se crea el nuevo virreinato, sino que se comienza pues a colocar lo que son como una suerte de peajes, que son aduanas interiores, aduanas terrestres. Entonces tú, cualquier ruta que vas, tienes que pagar. Entonces ya te das cuenta por dónde va también el tema económico en cuanto a los Borbones, es decir, ser más eficiente la recaudación de impuestos, ¿ya? Pero bueno, terminemos con lo político, ¿ya? Le decía lo primero, la creación de nuevos virreinatos. Y si te das cuenta, es bastante peculiar, ¿no? Porque estos virreinatos le han dado forma a los países actuales de Sudamérica, ¿ya? También. Ojo, también allí, cosa interesante e importante, tienes en la página número 1 de tu separata, y ha sido pregunta tanto de la pre como del general, ¿no?
aquí nos toca hablar ya de lo que son las intendencias. A ver, ojo con eso, también página 1 seguimos. Ahora veamos un mapita más pequeño. El mapita más pequeño es, pues, el virreinato del Perú. Ya dejemos de lado los otros virreinatos. Y aquí se va a implementar algo francés, ¿ya? A ver, los corregimientos, acuerda que en un momento llegan a ser 50 en el tiempo de Toledo, y luego pues estos corregidores se va también a limitar su poder de la siguiente manera, se va a crear una nueva división político-administrativa que son las intendencias, que son al estilo francés, ¿ya? Porque las intendencias son una forma francesa de administrar el territorio. Si te das cuenta, la idea era también centralizar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Imagínate el mismo territorio, pero 50 corregimientos, por ejemplo, ¿no? Son muchos, al final, pues son poderes locales, los corregidores hacen lo que quieren, entonces la idea más bien es sumar, juntar algunos corregimientos y más bien hacer grandes divisiones políticos administrativas. Y estas son las intendencias, ¿ya? De 50 corregimientos vamos a pasar a 9 intendencias. Si te das cuenta, es más territorio, la idea es centralizar de que estaba fragmentado el poder, y son las intendencias pues de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno y otro territorio muy interesante que es justo el que te digo que es el clásico de las preguntas. Ya he venido más de una vez. La número 9, ¿no? ¿Qué pasa con ese territorio de Maynas, ya? Que vamos a estar hablando de Maynas hasta en la República, ya más adelante. ¿Cuál es el problema con ese territorio? Sencillo. Cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada, ese territorio formaba parte del Virreinato de Nueva Granada, cuando recién se crea, ¿ok? Luego, porque es un territorio amazónico, básicamente, va a haber argumentos de que no va a ser poblado, de que no es explorado, de que básicamente el Virreinato de Nueva Granada no ha hecho nada con ese territorio, ¿ok? Entonces va a ser integrado en 1802 al Virreinato del Perú, ¿ok? Ojo, ¿ya? Entonces, ese territorio se llamaba, pues, la Comandancia General de Maynas, y básicamente es territorio amazónico, Loreto, San Martín, Ucayali, ¿ya? Pero otra vez, ya ha habido pregunta antes, ¿no? Si te preguntan, ¿cuál fue el territorio que formó parte del Virreinato de Nueva Granada, pero luego es incorporado al Perú? Estamos hablando de este territorio de Maynas, ¿ok? Ya tengan en cuenta, lo tengo ahí apuntado porque ya he venido más de una vez. La Gobernación y Comandancia General de Maynas, ya que en 1802 se hace parte del Virreinato del Perú, cuando antes había formado pues parte del Virreinato de Nueva Granada. Ojo, lo de las intendencias es también después de Tupac Amaru. Yo por eso te decía pues que hay un antes y un después cuando hablamos de Tupac Amaru, básicamente. Listo, ok. Entonces, esto es lo importante en lo económico, ya quitarle pues toda la influencia que tienen a los criollos, porque eran corruptos, establecer las intendencias, aunque te digo que lo vemos después de Tupac Amaru. También se crea la audiencia del Cusco después de Tupac Amaru, porque acuérdate que había una pregunta incluso sobre eso. Hay diferentes, primero las instancias son, voy a donde mi corregidor a quejarme, ¿no? Ni caso te va a hacer. Luego voy a la audiencia más cercana a mi territorio, ¿no? Si estaba, te acuerdas que la pregunta era si estabas en el territorio de la actual Bolivia, te vas a la audiencia de Charcas, si no te vas a la audiencia más importante, que es la de Lima, que es por ejemplo lo que hace Tupac Amaru, pero si no encuentras respuesta, ya bueno, te alzas en armas, que fue lo que hizo Tupac Amaru, pero luego se va a crear pues la audiencia del Cusco para que más bien se vean los temas allí, no sea necesario venir hasta lo que es Lima, ¿ok? Entonces, no olvidar esto importante, la reorganización del espacio, ¿ok? La idea era facilitar la extracción de recursos, eso también es importante y nos va a llevar a esta reforma económica, ¿ya? Justo esta importancia de facilitar la extracción de recursos. ¿A qué me refiero? Pues que si solo hay pocos puertos, cuando tú extraes, tienes que darte el gran viaje para poder sacarlo por el puerto del Callao, ¿no? Pero si más bien tú abres nuevos puertos, vas a poder sacar en un menor tiempo, más rápido, lo que estás extrayendo. Y eso nos lleva a las reformas económicas. Te decía que la reforma económica son tres, ¿no? Cuanto a la producción, en cuanto a lo comercial y en cuanto a lo fiscal, que es los impuestos, ya. Vamos primero con lo comercial, que es lo que es más característico, y aquí tenemos justo este mapita, ¿ya? ¿Qué se decreta? Va de la mano, ¿ya? Porque la eliminación de la Casa de Contratación de Sevilla una consecuencia de el primero. 1778, decreto de libre comercio. A ver, ojo, hay que ponerle libre comercio con comillas, ¿ya? Porque libre comercio, como ustedes lo entienden, es, ya, profe, entonces por fin las colonias pueden,
pueden comerciar con otros, ¿no? Ay, ay, justo como Inglaterra había ingresado, espera, espera, no, no, no. Hay que ponerlo así con comillas, ¿ya? Porque no es libre comercio, pues como lo entendemos al 100%, ¿ya? Pero ¿por qué se es llamado libre comercio? A ver, te decía, como ves aquí en este mapita, pues que había este terrible sistema de flotas y galeones que era anual, que finalmente los productos eran caros, que tenías que esperar y que para colmo finalmente terminó enriqueciendo pues solo al Tribunal de Consulado, que eran los que compraban y lo traían al puerto del Callao, etc, etc, ya. Cuando se declara este decreto de libre comercio, lo que pasa es que los Borbones están pensando, ¿no? ¿Cómo hacer para ganar más dinero, que finalmente lo que quieren, ¿no? Este, en un rato vamos a ver que aumenta los impuestos, pero la idea no es poner más impuestos, la idea es que se haga efectivo el cobro, ¿ok? La idea es que no haya evasión, que es lo que estaba pasando básicamente en las colonias. Entonces, se dan cuenta que lo mejor, si queremos, por ejemplo, cobrar, ¿no? Para eliminar el contrabando que sabemos que existía en este tiempo, para cobrar, pues, lo que es el impuesto, por ejemplo, en cuestiones comerciales, entonces, ¿qué hacemos? Que no haya, pues, estos puertos exclusivos que finalmente han hecho que una élite se enriquezca, a costas incluso de España, ¿no? Recuerda que las reformas borbónicas, míralo con ojos de español, ¿no? O sea, uy, ¿qué hago? Porque los criollos se han enriquecido a costa mía, ¿no? Básicamente, con ojos de español, básicamente. Entonces, el Tratado de Libre Comercio lo que va a hacer es fomentar, pues, ¿no? Que haya este comercio, que haya este tráfico, como se dice, y para ello se van a crear más puertos, tanto en España como en las colonias. Entonces, ya te imaginas, no era pues simplemente que se trae en las flotas y galeones que ya van a desaparecer por completo, porque antes era solo en la feria de Portobelo y de ahí tenías que esperar a que llegue el Callao. No. Ahora se van a abrir más puertos en España, entonces hay más movimiento. ¿Y profe, por qué le convendría eso a los Borbones? Porque los Borbones, si hay más movimiento, si hay más entradas, pueden cobrar impuestos. Esa era la idea, finalmente, enriquecerse con lo que es el impuesto. Bueno, lo que no se van a dar cuenta los Borbones es que, al menos ahí sí le dan un gran golpe a los que son los criollos, porque acuérdate que el Tribunal del Consulado se enriquecía porque el puerto del Callao era el más importante. Luego, cuando estaba el Paraíso, bueno, pues, pero igual, del Callao al Paraíso ya se volvía más caro lo que estabas llevando. Pero si ahora se abren más puertos, pues el Callao ya no va a ser pues el hegemónico, ya no va a ser. Entonces estamos hablando que este tratado de libre, disculpa, este decreto de libre comercio va a afectar la hegemonía que tenía el Callao, porque se abren más puertos y hay más competencia. Si yo estoy trayendo mis productos, entonces acuérdate que también está pues Inglaterra por ahí también, ¿no? Si yo estoy trayendo mis productos, finalmente yo veo en qué puerto me cobran menos o en qué puerto me compra más rápido. Entonces aquí se malogra pues por completo este negociado que tiene el Tribunal del Consulado, ¿no? Porque se van a aperturar más puertos, se genera competencia entre los puertos y ya vemos pues el declive o el comienzo del declive del Callao. Otra cosa también importante de este mapita es que la ruta, pues, de las flotas y galeones era una ruta súper cara, como ya te he repetido como 1 millón de veces. Por eso es que se va a implementar una nueva ruta, que es la ruta del Cabo de Hornos, ¿ya? Ya se utilizaba en la colonia, pero ahora la gente va a preferir esa ruta, que es lo que está en verdecito, es decir, si no tienen, pues, no están siguiéndonos con la imagen, es la ruta por el sur de Chile, ¿ya? Más facilito, vas por todo el Atlántico, bordeas lo que son las costas del Brasil y ahí tienes, pues, ¿por qué te vas a dar la vuelta hasta el Callao? Ahí tienes el puerto en Buenos Aires, ¿no? También tienes el puerto en Concepción y el Valparaíso. ¿Para qué te vas al Callao, no? Lo último sería el Callao, por eso vemos que se había afectado bastante el puerto del Callao, ¿ya? Y también nos interesa porque, si te das cuenta, pues, esto va a permitir que se enriquezcan otras élites, por ejemplo, la de Buenos Aires, la de Valparaíso. Tú sabes que son élites, sobre todo la de Buenos Aires, que más adelante, pues, va ya a organizar, incluso financiar lo que son las corrientes libertadoras. Entonces, si te das cuenta, las reformas borbónicas en todo aspecto están colaborando más con el espíritu ya de lo que va a ser la independencia más adelante, ¿ok? Entonces les decía que como ya no va a existir más el sistema de flotas y galeones, ¿ya? Porque más bien los Borbones quieren estimular lo que es el movimiento para poder cobrar el movimiento, pues, en este sentido, pues, de importación y exportación, por decirlo así, para poder cobrar los impuestos. Se elimina también la Casa de Contratación de Sevilla porque ya no funciona al 100% pues
este monopolio, ¿no? Finalmente, como te digo, se crea pues competencia y el problema también con los españoles fue que ellos no estaban pues industrializados, entonces los españoles al final le traían a las colonias productos que ellos compraban en otro lado, así que tampoco era un buen negocio, ¿no? Por mencionarlo, por decirlo así. Ok, ahora hablemos entonces de las reformas económicas, pero en el ámbito fiscal. Les decía que aquí la idea es la óptima recaudación de impuestos. Ya existían impuestos, pero la gente evadía los impuestos. Entonces, ¿qué hacen para ello? Se crean aduanas internas, ¿ya? Segunda cosa, como acá hay mucho movimiento, no hay mucho comercio, mucha élite comercial, entonces le incrementamos la alcabala, ¿ok? La alcabala es algo así escandaloso, porque la alcabala pasa del 2 al 4, llega hasta el 6% el incremento de la alcabala, ¿ya? Otro punto, y acá también es importante porque hay un antes y después de Tupac Amaru, es la legalización del reparto de mercancías. Ojo, cuando los Borbones ven lo que están haciendo los corregidores, que es el reparto, como te decía, la venta forzosa de estos artículos, ¿ya? Se les prende el foco, ¿no? Y dicen, oye, pero lo que están haciendo los Borbones es, en cierta medida, como crear un mercado. O sea, claro, disculpa, los corregidores le están obligando, los están endeudando a los indígenas, y los Borbones dicen, oye, o sea, lo que ellos están generando es como un mercado interno, ¿no? Más bien, si lo legalizamos, si legalizamos esta venta forzosa, estamos generando un consumo, ¿no? Bueno, consumo obligado, pero estamos generando. Entonces, ellos legalizan el reparto de mercancías. Entonces, ya te imaginas que este también es uno, pues, de los detonantes de o también lo escuchamos en el discurso de Tupac Amaru, básicamente, ¿ya? Entonces, luego de Tupac Amaru, se elimina ya el reparto de mercancías. Pero ojo, se legaliza con los Borbones porque entienden que están creando un mercado interno, están estimulando el consumo, ya como dirían ellos, y luego ya se elimina después de Tupac Amaru. Ok. Bueno, también se va a hacer el cobro efectivo del tributo indígena, ya sobre todo, como te decía, porque hay muchos indígenas que preferían más bien ser indígenas forasteros e irse pues a trabajar a lo que es una hacienda, ¿no? Cosa importante también, el cuarto punto, la creación de estancos. El término estanco lo vamos a ver bastante, sobre todo pues en la República. ¿Cuál es la idea del estanco? Yo observo cuáles son productos que así le sube el precio, la gente va a comprar sí o sí. Entonces establezco pues un monopolio, ¿no? Un poquito utilizando la lógica, el estanco. ¿Cómo es el agua pues estancada? Se queda en un solo lugar, por ejemplo. Entonces la idea es así. La sal, el tabaco y la pólvora solo se va a vender en ciertos lugares, en algunos lugares, como te digo, es un monopolio del Estado. El Estado decreta que sal, tabaco y pólvora, que es en el caso de las reformas borbónicas, más adelante van a aparecer también otras cosas cuando hablemos de la República, solo el Estado lo puede vender en ciertos lugares, ¿no? Entonces estableces como un monopolio del Estado. Esas son las creaciones pues de los estancos, ¿ya? Y lo último también es interesante. Te decía pues que en la segunda mitad del siglo XVII para el siglo XVIII ya vemos pues la crisis casi de la producción minera de lo que es Potosí y Huancavelica, ya, o sea, la plata y el mercurio para limpiarlo, ¿ya? A los Borbones se les ocurre lo siguiente, ¿no? Si reducimos el impuesto del quinto real, que a veces hasta ni lo pagan, ¿no? Si lo reducimos, ¿qué podemos lograr? Estimular que la gente diga, bueno, como se paga menos, acuérdate que del quinto real se disminuye el décimo real. Entonces, dirás, profe, pero pierden, ¿no? No, pues la idea es que se baja el impuesto y que tú estimulas que ellos sigan extrayendo minerales, aparte de nuevos puertos, ya no tienes que hacer ya mucho viaje, ¿ya? Y esto nos lleva al tercer punto de las reformas económicas a nivel productivo, ¿ya? Profe, la reducción, la creación de este décimo real, ¿ya? O sea, el pagar menos impuesto de extracción minera, ¿sirvió de algo? Sí. Sirvió para que se exploten nuevos yacimientos. Es que va de la mano, ¿ya? Los Borbones, como te digo, habían organizado estas expediciones, pues, científicas y tecnológicas, y también sirvió para que se conozcan que había otros yacimientos, que luego se van a explotar con esta reducción al décimo real. Por eso es que hablamos que se comienza ya a explotar en el siglo XVIII lo que son las minas de Cerro de Pasco, ¿ok? Sobre todo Cerro de Pasco, que lo vamos a ver también hablando en la República bastante, ¿ya? Entonces, son minas que comienzan ya a explotarse en lo que es la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí. Entonces, para esto se va a crear, pues, un tribunal así especializado para todo lo que es la legislación de minería, que es el Tribunal de Minería, ¿ya? Para todo el aspecto minero que tiene pues como que otro auge, ¿ya? Para el siglo XVIII, pero en otros yacimientos.
Perfecto. Entonces, lo último sería mencionar el tema de las reformas eclesiásticas y educativas. No es que sean menos importantes, pero aquí básicamente estamos hablando de unos nada más, ¿no? De los jesuitas. Ya. ¿Cuál es el tema con los jesuitas? A ver, recuerda que te decía que Carlos III lo vemos en la separata, lo vemos en el slide, hablamos y hablamos de él, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque Carlos III es un representante en España de lo que es el despotismo ilustrado, que no es otra cosa que un rey absolutista, un monarca absolutista que va a tomar solo que le convenga, en este caso, de las propuestas de los ilustrados. Es decir, todas las propuestas que no critiquen o que no afecten el centralismo del poder. Y hemos visto, ¿ah? Con Carlos III, pues se ve el tema de lo económico, por ejemplo, ¿no? También en España, las reformas, diferentes asesores, diferentes funcionarios para centralizar otra vez el poder. Y aquí vemos un último punto del despotismo ilustrado, que es el regalismo, es decir, el poder del rey se impone al de la iglesia. ¿Por qué se agarra con los jesuitas? Sencillo, porque acuérdate, clase de contrarreforma, los jesuitas son fieles al Papa, ¿ya? Los jesuitas aquí, sobre todo en el Virreinato del Perú, tienen las haciendas mejor organizadas, con mejor contabilidad y más productivas, ¿ya? Otro punto también importante. Y los jesuitas también han ido de a pocos encargándose de lo que es, como decíamos también en la clase de Virreinato, la educación. O sea, los principales colegios, los más importantes, van a ser encargados de jesuitas. Entonces, les decía, ya le habían puesto el ojo a los jesuitas desde hace tiempo, ya incluso en el mismo España hubo pues en 1766, si mal no recuerdo, lo que es el motín de Esquilache, ¿ya? O sea, el motín de Esquilache es en España, ¿ah? También es un grupo, una población, pues un grupo de gente que se va a motinar y detrás van a estar los jesuitas. Entonces los españoles ya tienen hasta acá, los borbones ya han pensado en darle un golpe a los jesuitas. ¿Cuál va a ser la pragmática sanción de 1767? Casi así como una, ¿cómo decirlo? Como o sea, un proyecto así secreto prácticamente, se va a organizar la expulsión de los jesuitas, porque llegan las noticias aquí en el Virreinato del Perú y esperan prácticamente la noche para ir a los diferentes lugares donde están pues los jesuitas y prácticamente sacarlos con lo que tienen nada más puesto y uno que otro bien, o sea, no permiten que se lleven prácticamente nada y a todos los llevan al puerto del Callao y se los llevan en dirección a Italia. ¿Ya? Y ahí está, pues, por ejemplo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, jesuita, porque tú sabes, pues, que la carta a los españoles americanos va a ser traducida, ¿no? No se escribe en castellano, y entonces, bueno, se los llevan así en la noche prácticamente los jesuitas para que no puedan hacer nada, ¿ya? O sea, los jesuitas ya con el motín de Esquilache, luego también se habían desarrollado unas rebeliones en Quito, ya estaban esperando simplemente el momento para decidir expulsarlos del territorio, de todos los territorios de las colonias españolas, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué hicieron con todos los bienes de los jesuitas? Ahí por eso hablamos de la creación del Tribunal de Temporalidades. ¿Para qué sirvió? Para administrar los bienes de los jesuitas. Ya te imaginas luego cómo habrán sido pues esos remates, ¿no? Porque también más adelante se van a dar pues los remates de haciendas, los remates de diferentes propiedades, ¿ya? Bueno, para generar dinero, ¿no? Los jesuitas se quedaron sin nada, ya no hay más jesuitas, en fin, rematas sus propiedades, ¿ya? Y también los colegios que estaban a cargo de los jesuitas finalmente se van pues a fusionar y se va a crear el Convictorio de San Carlos, ¿no? Que es pues es importante también cuando hablamos de la relación que tuvo pues con San Marcos, ¿ok? Y sobre todo que es el lugar pues donde se van a formar muchos de estos ideólogos de la emancipación, ¿ya? Lo último sería entonces, en cuanto les decía, pues la yapita sería pues las reformas militares, lo tienes ahí también en tu página número 2. Está la fortaleza del Real Felipe, que se construye pues justo como parte de las reformas borbónicas, porque la idea en cuanto a lo militar era fortificar las defensas, por eso te decía que también se crean pues estas capitanías generales, ¿ok? También, si ves la Plaza de Hacho, seguro ves de una manera inofensiva la Plaza de Hacho, pero la Plaza de Hacho, el que haya un espacio cerrado, también simboliza pues control, ¿no? La Fortaleza Real Felipe y la Plaza de Hacho son obras del tiempo de Manuel Amat, que viene a ser el virrey, pues, que en este caso, si hablamos de un Carlos III, en cuestión de rey español,
si hablamos de los virreyes, tiene que ser pues Manuel Amat para el impulso de todas estas reformas. Y así que la idea también es controlarlos, ¿no? Incluso desde espacios cerrados como la Plaza de Hacho, porque ahí se sabía todos los que iban allí, básicamente. O sea, se sabía en dónde estaba la gente, ¿ok? Bueno, consecuencias de todo esto, ya, consecuencias de todo ello, bueno, lo primero es que la presión fiscal, es decir, los impuestos, se han aumentado. Esto ejerce presión, obviamente, sobre la población, sobre todo, pues, los indígenas y sobre todo, les decía, personajes que tienen, aparte de los criollos, personajes como Tupac Amaru que van a tener estos negocios, pues, ¿no? Actividades como el arrieraje, ¿ok? El segundo punto, que es la cuestión del libre comercio, es la competencia que se ha generado entre los puertos y las ciudades también, lo cual va a ser pues el declive del Callao y más bien permite que en el sur se enriquezcan otras élites como pues las de Valparaíso y las de Buenos Aires, ¿ok? Este incremento de impuestos nos lleva al descontento popular porque, chicos y chicas, el siglo XVIII, yo sé que todos hablamos de la gran rebelión de Tupac Amaru, es verdad, pero en el siglo XVIII hubo más de 100 insurrecciones, más de 100 levantamientos en contra de, bueno, en contra de todos los abusos, ¿no? Y también en contra de los impuestos. Hubo más de 100 rebeliones, pues, por ejemplo, indígenas y rebeliones antifiscales. Antifiscales en contra de los impuestos, básicamente. Y así que descontento popular también en el siglo XVIII. Y obviamente eso nos lleva a, de una vez, sobre todo, por eso hay ves pues a los criollos, ¿no? Muchos apoyando la independencia, porque se desarrollan las primeras ideas de emancipación. Perfecto. Pasamos entonces ahora al tema de las insurrecciones andinas del siglo XVIII. Te decía que todos hablamos de la gran rebelión de Tupac Amaru, pero simplemente pues, claro, tampoco quiero bajarle pues la importancia, no quiero reducir la importancia, pero lo de Tupac Amaru es como que la consecuencia de diferentes insurrecciones que se han desarrollado, ¿ok? O sea, él es ya como que la última gota que derrama el vaso, por decirlo así, por todos los muertos que hubo, por la rápida movilización también de sus fuerzas. Pero no fue el único, ¿ok? Por ejemplo, nos toca hablar ahora, justo antes del break, de Juan Santos Atahualpa. Y es interesante porque este movimiento, esta insurrección, esta rebelión, va a durar casi 10 años, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de que dure tanto? Es un poco más, pues, más que nada la estrategia, ¿ya? Es el tema de la estrategia que utiliza Juan Santos Atahualpa. Pero vamos por partes, ¿no? Antes de Juan Santos hemos tenido, pues, esta rebelión de los Torote, Fernando e Ignacio Torote, que eran, pues, caciques ayánicas. Mira, en 1724, o sea, les decía, la Amazonía no ha estado exenta de explotación y por ende no ha estado pues exenta de lo que son movimientos e insurrecciones, ¿ya? Profe, pero en la Amazonía, ¿quién está? Pues bueno, en la Amazonía tienes por un lado a los franciscanos que han desarrollado sus misiones allí y por otro lado tienes pues a los buscadores de oro, básicamente, o sea, gente que solo importa si encuentra a los indígenas, pues igual como van a ser más adelante la gente que explota el caucho, o sea, ven a la mano indígena y lo utilizan para sus beneficios. Y lamentablemente en esta época los franciscanos tampoco es que digan algo, o sea, no están en contra tampoco de esta explotación. Y lo peor también que toda esta gente que llega a la Amazonía lleva pues epidemias y enfermedades. Y sobre todo en la Amazonía también se desarrollaba pues lo que es la mita de la sal. Entonces, tenemos por un lado, explotación indígena, tenemos la presencia, pues, de estas misiones evangelizadoras, pero que básicamente permiten que siga habiendo esta explotación. Por eso es que tenemos líderes, como les decía, como los Torote en un principio, que es un líder ayánica, un cacique ayánica, que se va, pues, también a revelar, pero rápidamente sofocado. En cambio, el tema con Juan Santos Atahualpa es distinto, ¿no? Porque primero él va a buscar organizar, sí, va a buscar sumar a diferentes etnias, ¿ya? Es algo interesante porque difícil es juntar, ¿no? Pues generar alianzas entre diferentes etnias amazónicas. Pero donde va a ser el centro de su rebelión, ese gran pajonal, estamos hablando de lo que es Tarma. Y aquí hay un punto a favor, ¿no? Porque el punto a favor es que Juan Santos, al igual que la gente que se suma a su rebelión, conoce bien el territorio. Lo cual nos lleva a algo que vamos a ver mucho en la historia en general, ¿ya? Si, por ejemplo, hablamos, pues, de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no?
obvio, no estoy comparando a Juan Santos Atahualpa con el Che Guevara, pero la idea es que se dan situaciones similares. ¿De qué estoy hablando? Conocen el terreno, ¿ya? Saben que se están enfrentando a un grupo que es mayor, entonces lo que hacen son guerra de guerrillas, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad, la característica de la guerra de guerrillas? Pues que como tú tienes menos hombres, sabes que te estás enfrentando a un grupo más grande, entonces una guerra te desgaste, ¿no? Lo que haces es como conoces el territorio, lo que hace Juan Santos Atahualpa, conoce el territorio, moviliza a la población, pues, en armas, y lo que hace son ataques, ¿no? Ataques repentinos, rápidos, se retiran. Es un ataque de desgaste, no es un golpe, 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 prácticamente. Les digo, la guerra de guerrillas es una guerra de desgaste, no es pues, nos encontramos pues en tipo pues Ayacucho, Junín, ¿no? Ay, los dos bandos se enfrentan. No, no funciona así. Son, es más, o sea, hay una logística, obvio, pero el otro, el que recibe el golpe, no lo espera, ¿no? O sea, es sorpresa, son constantes, pero cortos, es como le digo, una guerra de desgaste, básicamente. Sí, muchas gracias, señorita Karina. Entonces, acá, por ejemplo, pues tenemos acá en el slide hay una ilustración de lo que es pues Juan Santos encontrándose con los franciscanos, ¿no? Porque es interesante cómo, a ver, este movimiento de Juan Santos tiene pues el toque mesiánico, ¿no? Juan Santos Atahualpa, por eso por algo también toma este nombre, al igual que Tupac Amaru, pues va a tomar es José Gabriel Condorcanqui, pero toma pues lo de Tupac Amaru. Segundo, aunque nosotros sabemos pues que los incas no repetían su nombre, ¿no? No había primero y segundo, eso lo hace Tupac Amaru porque quiere pues un poco como que allí establecer una dinastía, ¿no? Al estilo europeo, porque acá no hay primero, segundo, eso solo existe en Europa, ¿ya? Pero regresando a Juan Santos Atahualpa, toma este nombre porque hay mucho pues este mesianismo, ¿no? De que es él, básicamente, el que va pues permitir el regreso de lo que es la época pues de los incas, ¿no? Y es interesante porque Juan Santos Atahualpa no quiere, o sea, su plan no es coronarse en el Cusco, por si acaso, ¿ah? Juan Santos Atahualpa quiere coronarse en Lima, entonces él tiene una estrategia. Yo les digo, dura casi 10 años porque no pueden contener a este movimiento. Su estrategia es ingresar, pues, o sea, tomar lo que es la Amazonía, irse a lo que es ya la parte de la sierra y luego ingresar a Lima por lo que es Jauja, ¿ya? El problema quizás es que como también se hace muy larga esta rebelión, es que el virrey puede, pues, organizar también las defensas y finalmente terminan, pues, fortaleciendo lo que es Jauja para no permitirle nunca este ataque que se sabía era plan de Juan Santos Atahualpa. Entonces, lo interesante es que por conocer el terreno, por su guerra de desgaste, va a tener bastantes victorias frente a los realistas, también porque va a generar bastantes alianzas con lo que son ashánicas, mashiguengas, piros, yaneshas, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema con Juan Santos Atahualpa? Es que cuando llega pues a organizar, simplemente va a desaparecer, ¿ya? Esa parte es muy así dentro del misterio, porque se dicen muchas cosas sobre Juan Santos Atahualpa, ¿no? Que murió en un enfrentamiento con un cacique, también se dice que al final era simplemente, bueno, acá entra de todo, ¿ya? Se dicen pues, que, que ascendió a los cielos, porque también en este movimiento hay mucho milenarismo, hay mucho también el tema pues, del sincretismo religioso, porque Juan Soto de Atahualpa no está en contra del catolicismo, por ejemplo, ¿ya? Lo que está en contra, pues, es de la explotación, en este caso de estos misioneros, ¿ok? Entonces, es bien extraño, ya desaparece así en el misterio. Desaparece en el misterio, otros dicen que murió envenenado, otros dicen que se lo llevaron los ingleses. En fin, hay un millón de cosas que giran en torno a cómo desaparece Juan Santos Atahualpa. Y ahí simplemente, o sea, nunca se encontró su cuerpo. Allí en la Amazonía hay una que otra representación de él, pero no se sabe. O sea, en el misterio queda cómo terminó desapareciendo esta rebelión, que como les digo, duró bastante tiempo y sobre todo es en la Amazonía, y fíjate, en 1742. Por eso les decía que todos hablamos de Tupac Amaru, pero no fue, o sea, es la más grande, ¿ya? Incluso también hubo una rebelión, pues, por ejemplo, de esclavos, ¿ya? No me acuerdo si era Juan Congo, en fin, pero lo que quiero que entiendan es que hay diferentes movilizaciones en el siglo XVIII, pues la más grande, la que tiene más eco y más trascendencia va a ser la de Tupac Amaru
segundo, ¿ok? Así que no olvidar, justo hay una preguntita sobre Juan Santos Atahualpa, cómo esta guerra de desgaste y el conocimiento del terreno va a permitir pues diferentes incursiones y ataques a, a los españoles, ¿ok? Bueno, entonces nos quedamos ahí, les dejo con un videito de Tupac Amaru para la intro de... Bueno, regresamos. Igual para los que quieren seguir viendo esos videos, los encuentras pues como América Libre, son también cortitos, son de la PUC, ¿no? PUCP, América Libre, y ahí lo encuentras también, lo han hecho para diferentes personajes del proceso de emancipación, ¿no? Recuerda que estamos pues cerca, a puertas de cumplir los 200 años y es interesante, sobre todo, como les digo, analizar, ¿no? Porque bueno, la historia oficial al menos ha decidido, felizmente ahora ya se discute pues el papel que también tuvo el pueblo en la emancipación, ¿no? Antes solo se hablaba pues de Bolívar, de San Martín, por eso les decía que hay una lecturita ahí muy interesante en tu separato para ver cuándo en realidad comienza el proceso emancipatorio del Perú, ¿no? Que prácticamente casi es el último, casi, en independizarse de Sudamérica, ¿no? Entonces ahí hay que ahí hacer un balance, ¿no? Y una crítica. Bueno, pues simplemente ya en un ratito hablamos de Bolívar y de San Martín. Ahora nos toca mencionar de manera pues breve qué sería la gran rebelión, ¿no? Como les decía y como también escuchábamos en este video, la idea de Tupac Amaru siempre, o sea, Tupac Amaru va a ser como que bastante polémico, bastante controversial, por lo mismo que su discurso, ¿no? Si nosotros escuchamos básicamente la propuesta, y por eso es que también algunos criollos se van a sumar en un principio al movimiento de Tupac Amaru, es porque su discurso, o sea, la propuesta es reformista, pero es antifiscal, ¿no? Algunos autores te dicen que finalmente se vuelve separatista, pero como es breve, es un poco pues discutible esto, ¿no? Pero lo que sí es claro en la primera fase donde él lidera este movimiento es que su discurso, su propuesta es de reforma básicamente y antifiscal, no es plenamente separatista, eso no, por eso también ahí tienes pues en la separata bueno, ese punto para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, rapidito, Tupac Amaru, les mencionaba entonces que es un arriero, ya escuchaste que si hacemos una analogía actualmente sería pues como tener, imagínate, o sea, 350 mulas, ahora imagínate que tengas pues la flota de camiones, básicamente, ¿no? O sea, eres alguien, sí, o sea, hay una riqueza que él tiene, recuerda que él es cacique, tiene privilegios, ha sido educado también, como la mayoría de caciques, pero les decía que hay un problema que justo tiene, donde eso hay un problema por unas tierras, porque no se reconoce esta ascendencia que tiene, ¿no? Bueno, él dice descender pues de lo que es la familia de Tupac Amaru primero. Entonces, cuando tiene él este problema, es que va a venir a la Real Audiencia de Lima, donde no va a tener respuesta alguna positiva, pero lo interesante es que aquí en Lima va a tener pues contacto con justo lo que te decía, pues, por ejemplo, acá también había pues cafés, ¿no? Donde, por ejemplo, la gente ya discutía, ¿no? Incluso el mismo Mercurio peruano, que en un rato vamos a mencionar, que también existía en esos años, el Mercurio peruano viene a ser pues la versión de la enciclopedia, ¿no? Porque aquí también los ideólogos van a buscar pues publicar sus ideas y que se difundan. Y ese es el espíritu que va a vivir Tupac Amaru cuando llega aquí a Lima, ¿ya? Eso es interesante, porque esto va a permitir, o sea, va a influir, y eso lo dice pues Micaela, bastante, como escuchabas, pues Micaela y su esposo van a tener pues un intercambio de palabras, ideas, todo información en cuanto pues por medio de cartas, ¿no? Bueno, ella no sabía escribir, pero se las dictaba a alguien más y se conoce mucho de la relación y de el desarrollo de esta rebelión por estas cartas entre José Gabriel y Micaela, ¿ok? Bueno, entonces hablemos ya de lo que es, disculpa, ya. Hablemos entonces de lo que es el desarrollo, ¿ok? Eso es lo que quiero más o menos que entendamos. ¿Cuál es el desarrollo? Son entonces dos fases. La primera es, como les decía, es algo corta, ¿no? Porque vemos básicamente de noviembre
de 1780 hacia mayo nada más de 1781. Entonces vemos rápidamente, pero tiene una gran influencia, ¿no? Entonces todo comienza con Tupac Amaru, como les decía, regresando al Cusco, ha sido afectado por la creación de Virreinato del Río de la Plata, aparte tiene un problema porque no se reconoce esta herencia, en todo caso, que tiene. Entonces él decide pues levantarse en armas, ¿no? Tenemos este momento pues icónico que es tomar preso a el corregidor Arriaga. Luego, pues no sé si se habrán escuchado que piden pues que Arriaga envíe, ¿cómo se llama? Cartas, ¿no? Para pedir, para hacerse de armas, ¿ya? Luego van a justiciar a Arriaga y es interesante, ¿no? Porque al final, y eso es lo que le critica mucho a Tupac Amaru, es como que Tupac Amaru dice, viva el rey, muerta al mal gobierno. O sea, el problema no es tanto, pues, con el rey, ¿no? El problema es con, en este caso, los corregidores, que finalmente son los que explotan y son el mal gobierno, ¿ok? Entonces va a comenzar pues el movimiento en Tinta, ¿ok? Como les decía, tienen una victoria nada más que es en Sangarará, y acá comienza que ese es el problema, ¿no? Porque si bien él es el líder, él no puede contener a toda la gente que se ha sumado en su movimiento, y debes también haber escuchado alguna vez que hay un acontecimiento, algo terrible, que es que cuando entra pues todo este movimiento, toda esta gente, toda esta, vamos a decir, masa así desenfrenada, van a incendiar una iglesia con toda la gente dentro, ¿no? Entonces, esto sirve, lamentablemente, para desprestigiar también y para, pues, acusar de violento al movimiento de Tupac Amaru, ¿no? Por eso es que le digo que hay mucha discusión, porque Tupac Amaru, yo sé que él abole la esclavitud, aunque en el Cusco no había muchos esclavos, pero repito, es algo simbólico, ¿no? El hecho de que él esté en contra de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todavía su discurso es muy antiimpuestos, ¿no? No es un discurso tanto de romper, no es un discurso tan independentista como sí lo vemos más adelante en el siglo XIX con otros levantamientos, ¿no? Entonces, acá viene el problema también de logística, porque pues Micaela le pedía que tome el Cusco, o sea, lo más importante no solo es tomar los pueblos aledaños, sino el Cusco. Acuérdate que siempre Manco Inca, Tupac Amaru primero, todos buscan tomar el Cusco porque es la ciudad más importante, pero él más bien prefiere ir a diferentes provincias sumando y reclutando gente para recién regresar al Cusco, pero esto hace pues que rápidamente, acuérdate que en esa época está pues el visitador Areche, rápidamente se organice la defensa para el Cusco, ¿no? Se moviliza todos los regimientos que hay cerca y por eso es que pueden, lamentablemente, pues frenar esta, este movimiento que también pecaba pues un poco de fallas tácticas, ¿no? También hay que sumar que hay una gran rivalidad entre la nobleza indígena. Entonces, por ejemplo, tenemos a un Mateo Pumacahua que va a pelear más bien del lado español, ¿no? Y más adelante lo vemos a Mateo Pumacahua más bien alzándose también en armas en contra de España, ¿no? Porque es una cuestión nomás de tiempo para darse cuenta qué es lo que no está funcionando bien aquí en el virreinato, ¿no? Como para estar del lado contrario. Entonces, no olvidar que la primera fase, que es conocida como la fase del Cusco o la fase quechua, tenemos pues a Tupac Amaru, Micaela liderando, pero lamentablemente pues Tupac Amaru falla en esta decisión de ir por las provincias sumando gente y finalmente va a ser derrotado y ejecutado, como hemos escuchado también en ese video, de una manera así, pues bastante sangrienta, porque la idea es que entiendan el mensaje, ¿no? Los indígenas de que si se rebelan, es lo que va a pasar, básicamente. Por eso es que se deja, pues, diferentes partes de su cuerpo cercenado en los lugares que lo habían apoyado, ¿no? Lo interesante es que Diego Cristóbal, primo de Tupac Amaru, va a estar liderando la segunda fase, ¿no? Pero aquí ya es un poco más, o sea, es distinto, porque bueno, Diego Cristóbal busca juntarse con otra rebelión, que es una rebelión pues del Alto Perú, que en este caso está liderada por Tupac Katari, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que Tupac Katari tiene muy claro cómo es su movimiento, ¿no? Su movimiento es en contra del abuso, es un poco más indígena, podemos decir, ¿no? En cambio, él, o sea, Tupac Katari no ve con los mismos ojos a estos, vamos a decir, los que continúan con el movimiento de Tupac Amaru, porque, repito, ellos tienen más el discurso antifiscal, en cambio el otro es un discurso más indígena en contra de la explotación, ¿no? Entonces, finalmente, hay diferencias que no pueden concretar la alianza
Y también hay otro tema, que los españoles se dan cuenta al toque y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como ya han visto cómo ha muerto Tupac Amaru, entonces decimos, ok, los que quieran seguir siendo rebeldes ya saben cómo van a terminar, y los que no, pues pueden acogerse al perdón, ¿no? Y esto es la paz de Sicuani, donde los seguidores de Tupac Amaru prefieren acogerse al perdón de los españoles. Tupac Katari sigue pues rebelde y por eso es que finalmente es ejecutado en La Paz. Entonces la segunda fase, que la conocemos como la fase del Alto Perú o la fase Aymara, ¿no? Donde lo que queda del movimiento Tupac Amaru busca unirse pues con Tupac Katari, pero son distintos estos movimientos, ¿ok? Son distintos, y es interesante todos los indígenas que se movilizan, pero también hay pues ahí un temor, ¿no? De cómo finalmente van a terminar. Entonces los españoles dicen, ok, el perdón, si quieren, se acogen al perdón, y por eso es que por la paz de Sicuani los tupacamaristas van a dejar a Tupac Katari, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De todo ello. Bueno, te decía, ¿no? Hay un antes y un después del movimiento de Tupac Amaru, de la Gran Rebelión. Se van a abolir los corregimientos, por eso se establecen las intendencias a partir de 1784, se crea la audiencia del Cusco, se suprime, ya se elimina el reparto de mercancías, pero también hay un temor, ¿no? Hay un temor muy grande que se desarrolla en relación, pues, los criollos también comienzan a temer a lo que son los indígenas, ¿ok? O sea, imagínate, imagínate un poco, no estoy justificando nada, sino que imagínate cómo es, pues, por ejemplo, en Lima. O sea, imagínate en Lima, que obviamente los indígenas están desarrollando diferentes labores en la ciudad de Lima, e imagínate que llegan las noticias de que hay un movimiento, pues, donde han quemado gente, ¿no? Han matado gente. Entonces, imagínate que los criollos comienzan a temer a los indígenas, ¿no? Por eso es que vemos mucha represión también como consecuencias de este movimiento, ¿no? O sea, se va a prohibir, por ejemplo, que se lean los comentarios reales, se va a prohibir también que muchos hablen en quechua, se pide también que esta nobleza indígena, que por ejemplo se vestía, ok, a la usanza española, pero utilizaba estos símbolos, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, todo eso se prohíbe, ¿no? Se reprime bastante eso porque no quiere que haya un nacionalismo indígena, ¿ok? Pero de todas maneras, como les decía, deja un precedente esta gran rebelión, pues porque está demostrando que es, como les decía, es como que la gota que derrama el vaso. Ya ha habido bastantes, más de 100 insurrecciones indígenas en el siglo XVIII. Bueno, listo. Dejemos esto de lado y hay que hablar de algo que ocurrió pues en Europa para poder entender también cómo aquí se ven apoyadas las ideas de emancipación. Hacemos un poco de no recordaris de que hemos hablado en la clase pasada. Tienes ahí en tu separata pues a Napoleón y nos acordábamos de esta política exterior del Imperio Napoleónico, de bloquear, ¿no? De aislar comercialmente a Gran Bretaña, y también vemos pues que Portugal va a seguir va a seguir desarrollando sus relaciones comerciales con Gran Bretaña, desobedeciendo, pues, no a Napoleón. Entonces Napoleón tiene esta idea, ¿no? De invadir Portugal, pasando por España, ¿no? ¿Quién era el rey de España en ese tiempo? Carlos IV. Pero Carlos IV finalmente no era el que tomaba las decisiones políticas, ¿no? Había delegado estas funciones en su ministro Godoy. Entonces, finalmente, Napoleón se entrevista con Godoy para, bueno, organizar, ¿no? Para negociar y coordinar cómo va a ser esta conquista de Portugal. Entonces, finalmente, Godoy es el que, pues, le va a permitir, sí, es el que le va a permitir que pase Napoleón con la armada francesa por la península ibérica, ¿ya? A ver, hacemos un poquito un recuento de los hechos. No olvidar que tenemos pues el motín de Aranjuez, donde, bueno, en esta localidad de Aranjuez está la familia real y vemos cómo la población se va a motinar reclamando el ingreso de los eh, soldados franceses, ¿no? Luego tenemos pues las abdicaciones de Bayona, donde finalmente lo que va a ocurrir es que Carlos IV va a abdicar, o sea, va a renunciar al trono para que su hijo Fernando VII sea el gobernante, y luego Napoleón pues toma prisionero a Fernando VII. Entonces te decía que recordemos esto porque lo que está ocurriendo es que mientras dure la ocupación francesa, que va desde 1808
hasta 1814 que regresa Fernando VII, también se desarrolló al mismo tiempo la Guerra de Independencia Española. Es al mismo tiempo. Y les decía la semana pasada que recordemos que ni bien invade pues Napoleón y luego coloca, impone a su hermano José Bonaparte como José I, ¿no? Pepe Botella o Pepe Plazuelas, como los españoles se han burlado de él enormemente y le han dedicado pues a tiras cómicas, en fin, etc, etc. Es interesante porque los franceses ocupan la península, bueno, España, y comienza la guerra de independencia española que queda plasmado en estos cuadros, pues, de Goya, por ejemplo, y es muy interesante porque todos reclaman al rey, ¿no? O sea, los invasores son los franceses, y ellos comienzan a organizarse, no te olvides, primero se organizan en juntas de gobierno a nivel provincial. Luego deciden que tiene que haber una representación más nacional, por eso estas juntas de gobierno, finalmente, la Junta Central Suprema va a convocar a las Cortes de Cádiz, ¿no? ¿Qué es la corte? ¿Qué son las cortes? Las cortes son asambleas políticas en donde participaban diferentes estamentos. Entonces, finalmente, las Cortes de Cádiz son pues esta suerte de parlamento o asamblea donde van a participar todos los súbditos. O sea, repito, las cortes se organizan reclamando al rey. Recuerda que Fernando VII es el rey pues el deseado, Fernando VII es el deseado, el pobrecito ha sido capturado y yo te decía pues que Fernando VII más bien le mandaba correspondencia a Napoleón diciendo que lo admiraba, que por qué no lo, que por qué no lo adoptaba como hijo, en fin, mientras los españoles se estaban organizando más bien para sacar, ¿no? Para expulsar al invasor francés. Hay otra cosa también interesante que se da en 1808, ¿no? La llamada Carta de Bayona, porque hay otros que no lo consideran una constitución. Recuerda que te decía que Napoleón tiene pues esta idea de que el lugar donde invade impone a alguien que gobierna de su confianza y también comienza a apoyar o imponer también estas cartas, ¿no? Y esta constitución de Bayona, si tú la lees, te das cuenta pues que es completamente liberal, ¿no? Tiene un espíritu de igualdad jurídica, o sea, es bastante interesante esta constitución de Bayona, y si bien los españoles se la impusieron y no la reconocen, tiene en cierta medida pues algo también de influencia, ¿ok? Entonces, les decía, por un lado tenemos la ocupación francesa de 1808 a 1814 que regresa, ya sabes, pues Fernando VII, con ayuda de lo que va a ser más adelante, también va a tener ayuda de la Santa Alianza, todo lo que hemos conversado la semana pasada, ¿no? Aquí lo importante es cómo esas juntas de gobierno convocan las Cortes de Cádiz y ya se está discutiendo la igualdad entre españoles, ¿no? Sean chapetones o sean criollos americanos, también se discute la abolición del tributo indígena y la mita minera. Es interesante porque se estaba también discutiendo pues temas que incumben a las colonias de Hispanoamérica, ¿no? Lo cual nos lleva también a otro punto, ¿no? Que mientras todo esto ocurría en España, ¿qué pasaba en Hispanoamérica? Bueno, en Hispanoamérica se van también a organizar juntas de gobierno a partir de 1810, porque quieren pues como que copiar lo que está ocurriendo también en España, ¿no? Otra cosa también importante, y aquí terminamos esta parte, es que las Cortes de Cádiz, fíjate cuántos años han estado juntos, 1808, ¿no? Bueno, en el 8 están todavía las juntas de gobierno, ¿no? 8, 9 juntas de gobierno, 1810 Cortes de Cádiz, 11, 12, son casi 5 años que se están organizando para hacerle frente a los invasores franceses y finalmente deciden pues redactar una constitución propia, ¿no? De las Cortes. Y aquí les decía, nunca se olviden, al igual que la Revolución Francesa, la primera constitución de la Revolución Francesa, no te olvides que reconoce la monarquía constitucional. Se reconoce al rey, pero se limita su poder, ¿no? Y también se discute que la soberanía está en la nación. Aquí también tenemos algo similar. La Constitución de las Cortes de Cádiz, que se proclama en 1812, también establece una monarquía constitucional. Acuérdate que Fernando VII es el deseado. Claro, luego cuando regresa se convierte ya en el rey felón, porque cuando él regresa que quiere imponer otra vez el absolutismo, ¿no? Y va a ser allí un tira y afloja entre, pues, el sector liberal que está en España y los que quieren imponer el absolutismo, ¿no? Bueno, otra cosa importante también de la Constitución de Cádiz son básicamente 4 puntos, ¿no? La primera que la nación no es patrimonio de ninguna dinastía, ¿ya? La nación pues radica, ya hemos dicho,
O sea, es la gente, básicamente, ¿ya? Es la población, no es patrimonio de ninguna dinastía. Segundo punto, que se elimine la Inquisición, porque tiene que haber libertad de culto, libertad de imprenta también, importantísimo para difundir las ideas. Otra cosa también es que la Constitución de Cádiz habla de la división de poderes, es decir, por un lado el rey, recuerda que es una monarquía constitucional, luego pues el poder legislativo serían las cortes y finalmente estarían los tribunales de justicia. Incluso también en la Constitución de Cádiz ya se está hablando de un sufragio universal, aunque relativo, o sea, no para todos, pero también se discute lo de un sufragio universal. Les decía que mientras todo esto ocurre en España, ¿qué está pasando aquí en América? También se organizan las juntas de gobierno, se organizan los criollos, ¿ok? También apoyando, pues, también rechazando y apoyando todo esto, pues, de estar en contra de la presencia francesa. Obviamente, ¿no? Napoleón, ¿no? Y ahí también se han escrito libros sobre esto, de las cartas encontradas, porque Napoleón también se dice, algunos, no todos, obviamente, no es un consenso en la historia, pero también se discute de que posiblemente Napoleón tenía pues intereses en las colonias hispanoamericanas. Entonces, aquí se forma la junta de gobierno, rechazando una posible pues invasión también francesa en América, una posible, ojo. Acá viene lo interesante. Los chicos siempre preguntan, profe, no entiendo, ¿por qué las juntas de gobierno se organizan acá y dice que son la mayoría fidelistas? Ya, acá viene la explicación, ya, tranquilos. Les digo que tanto en España como aquí, todos se organizan en contra de los franceses apoyando al rey, ¿ya? Por eso decimos que aquí también hay juntas de gobierno que en su mayoría apoyan al rey. ¿Ya? Pero, por ejemplo, pues no imagínate al virrey Abascal diciendo, ¿para qué tienen ustedes que organizarse en juntas? Ok, están a favor del rey, pero ¿para qué se tienen que organizar? No es necesario que se organicen para estar en contra de los franceses, por eso se las acusa de separatistas, ¿no? Tú dirías, pero sí, o sea, ¿para qué se organizan a estar a favor del rey? O sea, ¿para qué tendrían que organizarse, ¿no? Como que yendo en contra de las autoridades coloniales, ¿no? Por eso le decía, pues van a ser perseguidas por el virrey Abascal. La mayoría son fidelistas, ¿ok? Pero van a ser acusadas, pues, de separatistas. Pero a buena hora se acusan de separatistas porque sí, si nos damos cuenta, la primera junta, pues, de Chuquisaca, ¿no? En lo que es Bolivia, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile y Cusco. Aquí hay cosas interesantes. La Junta de Cusco va a ser la junta que organice un levantamiento armado, que es la rebelión, pues, de los hermanos Angulo en Cusco, de 1814 a 1815. Así que en buena hora, es verdad, estas juntas ya se están organizando y discutiendo ideas separatistas. Y por otro lado tenemos que la Junta de Buenos Aires, como también escuchabas en el video, es la junta pues que finalmente va a convocar a don José de San Martín, ¿no? Y es la junta que ya había decidido desde un principio la independencia y lo que va a ser más adelante pues conocido como Argentina. Entonces, estas juntas, disculpen, van a ser pues perseguidas por el virrey Abascal. Si te das cuenta, no hubo junta en Lima, porque en Lima está pues el poder recalcitrante de lo que es el virreinato. Perfecto. Antes pues de seguir, bueno, ya, más bien comencemos una vez con lo que es el proceso emancipatorio, ¿no? Pero hay que hacer pues siempre la diferencia, lo hemos escuchado también en el cole, precursores y próceres. Unos dicen, otros hacen. Recuerdo que así también te decían a veces en el colegio. Lo que pasa es que hay que diferenciar que por un lado están los ideólogos, ¿ya? Estos pues más que nada influenciados, por ejemplo, como te decía, por la enciclopedia francesa y que van a sacar su propia versión, que es pues esta revista del Mercurio peruano. Y por otro lado están los próceres que van a ser los que se levantan en armas, ¿ok? Entonces, pero hay que diferenciar también que estos ideólogos o precursores también tienen diferencias, ¿ya? O sea, lo que quiero que entiendas es que no hay un conjunto aquí, ¿ya? Ni siquiera entre los intelectuales, menos entre la población, sea la élite indígena o simplemente pues los indígenas, de cédula, podemos decirlo. Lo que quiero que entiendas es que aquí no hay, o sea, cada quien tiene una postura, ¿ya? En cuanto al tema, pues, del virreinato y también de la independencia. Porque si leemos lo que proponen los ideólogos reformistas, básicamente están de acuerdo con la Constitución de Cádiz, están de acuerdo con una monarquía, pues, constitucional, están de acuerdo con las leyes, pero ellos simplemente quieren mejorar el virreinato. Siento que más bien el problema son, pues, así como decía Tupac Amaru, el mal gobierno, ¿no? Los funcionarios son los que
no ejecutan bien su trabajo, ¿ya? Por eso es que hablamos de ideólogos reformistas que quieren mejorar el virreinato. Tenemos pues a Hipólito Unanue, a Toribio Rodríguez de Mendoza, a José Baquijano y Carrillo con este elogio bastante duro, nada de elogios, bastante, una crítica bastante fuerte al virrey Jáuregui en su ingreso, ¿no? Pero por otro lado tenemos sí a los ideólogos que desde un principio, bueno, está José de la Riva Agüero, el inefable José de la Riva Agüero, y también está Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ellos sí te proponen, pues, romper vínculos con la corona, ¿ok? Porque lamentablemente, pues, el virreinato está asentado en lo que es la sumisión del pueblo, ¿no? O sea, ellos ya habían decidido en todo caso que la única manera era separarse de España, ¿ya? Eso es en cuestión de ideólogos, ¿ya? Los que van a, pues, a publicar sus ideas, básicamente, a difundirlas de esa manera. Pero también tenemos a los que se organizan y se levantan en armas, ¿ya? Lamentablemente van a fracasar porque cuando consiguen, por ejemplo, el poder, no hay nada detrás. El problema es una también fallas logísticas y sobre todo porque cuando hablamos de los dos gritos de Tacna, estaban pues esperanzados o estaban apoyados, estaban buscando o esperaban el apoyo, más bien, es el término, disculpen, de las tropas argentinas, ¿ok? Entonces, hablemos así rapidito. Tenemos el primer grito de Tacna, Francisco, disculpen, Antonio de Sela, les decía, los dos gritos de Tacna, el de Cela del 11 y el de Payardelli del 13, buscan o esperan en todo caso el apoyo de las tropas argentinas. Ya se habían organizado los patriotas argentinos, ¿ya? El problema es que entran por una ruta que no es buena, la del Alto Perú. Es una ruta fácil de interceptar, es una ruta pues bastante, vamos a decir, predecible y fácil para que los españoles la bloqueen y vencer a estos patriotas. Por eso, por ejemplo, el primer grito de Tacna se tienen que rendir los que ha pues alzado Francisco Antonio de Sela porque no van a llegar pues los argentinos a cargo de Castelli, no son derrotados. En el segundo grito de Tacna más bien tenemos que logran ocupar la ciudad, ¿ya? Logran llegar las tropas argentinas, pero van a ser también vencidos. Hay un tema, pues, ¿no? De que al menos el poder está aquí, de Brato del Perú, el ejército está aquí y es rápido de movilizar, ¿no? También tenemos otros movimientos como la rebelión de Huánuco de 1812, ¿ya? También es interesante porque va a haber pues ya alianzas de criollos, mestizos, se intenta crear una junta de gobierno, pero luego van a perder también en la batalla pues de Ambo, ¿ok? Y finalmente tenemos la que te decía que es la Junta de Cusco, que va a organizar un levantamiento armado, donde vemos pues a los hermanos Angulo, también vemos por ejemplo a Mateo Pomacagua, que en este caso ya pues es mayor, ¿no? Ya no está pues del lado español, ¿no? Incluso Mariano Melgar también pues que está ahí como un jovencito héroe, en este caso va a ser fusilado, por ejemplo, y logran tomar el control de Cusco, diferentes localidades como La Paz, Huamanga, Huanta. El problema es, pues, repito, que llegan pues a vencer a las cabezas, por ejemplo en Humachiri, y si bien es el que dura más, del 14 al 15 dura más meses, lamentablemente es rápidamente eh, desestabilizado, ¿no? Porque este sí era el más peligroso en el sentido que sí tuvo como objetivo la independencia del Perú. Pero obvio, todos suman, ¿ya? Y todos te demuestran que para la segunda década del siglo XIX ya hay también intentos de movilizar a la población ya con el discurso independentista, ¿no? Esto recién va a ser posible, pues, cuando hablemos de las corrientes libertadoras. Ya escuchábamos también en el videíto que Bolívar y San Martín tienen diferente formación, diferentes intereses también, diferentes planes para con el Perú, ¿no? Bueno, rapidito nada más, aquí también lo más importante, sabes que aquí las preguntas más bien son, lo más trascendental son las decisiones que se toman, ¿ya? Así que lo vemos también así. La corriente libertadora del sur está pues dirigida por don José de San Martín, ¿no? Aquí el tema, la estrategia es, como es fracaso la ruta del Alto Perú, entonces tenemos que ir por una nueva ruta. El plan de San Martín es llegar por mar, previo paso por Chile, porque los españoles no tienen pues fuerza en este caso o para defenderse por el mar. Entonces el plan de San Martín va a ser llegar pues, o sea, va a llegar al Perú, obvio, pero previo paso por Chile, ¿no? Por eso es que se va pues a gestionar
desde 1814 a 1816, pues el dinero, todo para organizar lo que son las fuerzas de la corriente libertadora. Recuerda que crea el regimiento de granaderos a caballo, que finalmente pues va a ser parte del ejército de los Andes, y va a cruzar pues la cordillera, ¿no? En 1817. Este cruce que nadie se esperaba, ¿ya? También épico, ¿no? El cruce de los Andes. Finalmente en Chacabuco y Maipú se va pues a conseguir la independencia de Chile, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque San Martín va a estar acompañado de Bernardo O'Higgins, que va a ser pues el primer gobernante de Chile independiente. Entonces, ¿qué hace Bernardo O'Higgins? El Congreso que se ha instaurado en Chile se le va a pedir un préstamo para poder apoyar la expedición de San Martín. Ya, ahí no te molestes, el dinerillo de Chile, bueno, de lo que es actualmente Chile en ese tiempo, si es independiente, para apoyar la expedición de San Martín al Perú, ¿no? También en Chile vemos este personaje que es Lord Thomas Cochrane, comandante de la escuadra chilena, que va a ser pues enviado un año antes de que desembarque José de San Martín en 1819. Cochrane va a ser enviado pues a lo que son las costas del Perú para que comience a desarrollar incursiones, a bloquear los puertos, para que vaya preparando, por decir así, pues el camino de lo que va a ser San Martín en 1820, ¿ok? A ver, acá viene lo más importante. San Martín plantea una independencia de tránsito pacífico. O sea, San Martín no quería, pues, que la independencia del Perú sea el resultado de una gran batalla, ¿no? Que sí lo veo más bien, que es la idea, pues, mucho más práctica, mucho más pragmática de Bolívar, ¿no? También no olvides, le escuchábamos que el plan de San Martín era, pues, que haya un tránsito. Una república para San Martín no era posible en un territorio, pues, que todavía tenía sus diferencias. Por eso es que San Martín tenía esta idea de una monarquía constitucional, pero como te digo, pues al estilo inglés, ¿no? Al estilo donde el, este, donde el rey, donde este rey, pues que iba a ser elegido, obvio, autónomamente de España, sea pues el rey que prácticamente unifique, ¿no? Al resto de la población. Pero bueno, ya sabes que los intereses de aquí no querían para nada. ¿Qué una monarquía constitucional? No, acá queremos una república, ¿no? Finalmente por eso convocan pues a abolir más adelante. Pero vamos así en orden de lo que significa la campaña en Perú. Hace poco nada más, la semana pasada, se celebró pues el desembarco en Paracas, ¿no? Entonces, San Martín desembarca en Paracas. Justo en ese momento ocurre pues declaración de la independencia en Trujillo por Torretá, el intendente de Trujillo que se emociona, vamos a ponerlo de esa manera, pero ya. Desembarca en Paracas San Martín, establece su cuartel general en Pisco. Créeme que cuando llega a San Martín no es que toda la gente esté de acuerdo o apoyando a San Martín, ¿ok? Busca entonces encontrarse San Martín, conferenciar con bueno, con quien es el virrey en ese tiempo, pero los que se van a reunir son sus representantes, ¿ok? En la conferencia de Miraflores. ¿Cuál es el problema aquí? A ver, ¿qué está ocurriendo en este tiempo en España, ¿no? Pues hay una rebelión en España y San Martín está más que nada decidido a desarrollar lo que es la independencia. Entonces, aquí la postura del representante de San Martín es la independencia. ¿Cuál es la postura de los representantes del virrey Pezuela? Bueno, que en todo caso respeten la Constitución de Cádiz que dice bien claro la monarquía constitucional, ¿no? Pero espérate, o sea, San Martín tiene la idea de la monarquía constitucional, pero autónoma, no separada de España, ¿ya? Por eso es que aquí no se llega a un acuerdo porque las posturas son independencia, ¿ok? Y los otros quieren pues que acepten la Constitución de Cádiz, o sea, una monarquía constitucional, pero española, ¿ya? Entonces termina en fracaso y esto nos lleva a dos decisiones. Por el lado patriota es que San Martín va a encargar a Álvarez de Arenales a que desarrolle pues su expedición en la Sierra Central y aquí comienza pues a sumar lo que son los montoneros, ¿no? Es importante, como te decía, el rol de la población indígena. Y por otro lado también tenemos a San Martín yendo a Huaura porque él necesita ¿qué cosa? Cortar los suministros de Lima, prácticamente obligar a que se rindan, repito. San Martín es más pues de negociar, ¿no? San Martín es más de esperar, que en este caso, ¿no? No quiere pues, tampoco tiene la logística para una gran batalla que sea la que brinde la independencia al Perú. ¿Qué está pasando del lado español? El motín de Asnapuquio. Son militares que básicamente deciden, Pezuela no va más, ¿ya? Incluso te menciona que Pezuela quería incluso escaparse, que se disfrazó. Bueno, la idea es que Pezuela no va más y los militares demuestran de que hay crisis también en el lado español y por eso eligen un nuevo y último virrey que es José
de la Serna, ¿ya? Luego se va a desarrollar la conferencia de Punchauca, donde aquí sí José de la Serna va pues a reunirse con San Martín, pero repito, las posturas son distintas, ¿no? Independencia, y en este caso José de la Serna para que se reconozca la autoridad de España. Entonces, como no se llega pues a un acuerdo, es que San Martín básicamente, que todavía no va a ingresar pues a Lima, le va a dar tiempo a José de la Serna para que básicamente llegue a Lima, se lleve pues esta máquina para imprimir papel moneda, ¿no? Que destruye un poco lo que puede y se va José de la Serna. O sea, eso es lo único que le criticaría pues a San Martín, ¿no? El darle tiempo básicamente a José de la Serna para que se vaya en dirección a la sierra, lo que es el Cusco, a hacerse fuerte, porque son años los que va a estar ahí hasta que llegue pues Bolívar, ¿no? Bueno, San Martín no ingresa, es que te das cuenta un poco cómo es San Martín, ¿no? Por eso es que decía este historiador Tony Zapata, que lo hemos escuchado, que por eso hay mucha gente que le gusta más San Martín, porque se le veía medio así bonachón, ¿no? Comparado con Bolívar, que más bien era te ponía la bayoneta y tenías que entregar todo lo que, todo lo que era necesario. Bueno, San Martín no va a ingresar a Lima, ¿no? San Martín se va a quedar en lo que es este pueblo libre, cuando puedan, mucho más adelante, cuando todo esto termine, que vayan pues a la Quinta de los Libertadores, si es que ya han ido, que está en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de Pueblo Libre, porque allí, pues, que era la casa de Pezuela, luego se convirtió en la casa de los Libertadores. Su cuartel general ahora va a estar en Pueblo Libre, desde el 8 de julio, y San Martín luego, los notables de Lima lo invitan, porque como había mucha incertidumbre y muchos levantamientos populares, es que lo invitan pues a ingresar a Lima en 12 de julio, ¿no? Se redacta el Acta de la Independencia y el 28 de julio se proclama la independencia. Pero ojo, ¿no? La proclamación de la independencia solo es la promesa de un proyecto, no es más, porque los españoles siguen en el sur, ¿ok? Bueno, San Martín se va a quedar en lo que es su gobierno del protectorado desde agosto de 1821. Aquí, pues, Monteagudo va a ser el que defienda la postura de San Martín. Ahí vamos a Monteagudo. No te olvides, pues, que aquí se da, pues, este primer debate, ¿no? ¿Cuál debe ser el sistema de gobierno del Perú? Monteagudo, por un lado, defendiendo la monarquía constitucional de San Martín, y por otro lado, Sánchez Carrión defendiendo la república, ¿no? ¿Qué más ocurre en el protectorado? Se tiene que organizar el Estado, por eso es que se forman tres ministerios, que es el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? También se crea, pues, no, se da libertad de imprenta, disculpa, también se da libertad de vientres. Bueno, acá suena, pues, un poquito, ¿no? Solo para calmar las aguas, ¿no? Que los que nazcan del 28 de julio en adelante, los hijos de esclavos van a nacer libres, pero siguen siendo mano de obra, ¿ya? También se va a abrir el tributo y la mitad, pero solo para calmar los levantamientos populares, porque va a seguir activo, sobre todo Bolívar lo va pues ahí también a reclamar más adelante, ¿no? Se crea la Orden del Sol, las bases de lo que es el primer ejército peruano, por decirlo así. También se trata de dar identidad, pues, ¿no? A esta nueva nación con el himno, con la bandera, ¿no? También se decreta la educación primaria gratuita y obligatoria, se organiza la Biblioteca Nacional y también en julio de 1822 se desarrolla la entrevista de Guayaquil, ¿no? Van a discutir básicamente cuál es el tema con Guayaquil. Recuerda que Bolívar ya había llegado antes, se había organizado todo, porque el plan de Bolívar es, pues, ya se había pues creado lo que es la Gran Colombia, ¿no? Y más bien Bolívar va a llegar aquí al Perú porque es o sea, estaría en peligro la Gran Colombia si siguen las fuerzas españolas en el Perú. Bueno, acá tenemos esta conversación pues de entre Bolívar y San Martín. Bolívar no se oponía a la propuesta de San Martín, pero no iba a llegar pues acá de gratis a defender o a pelear, ¿no? Por el Perú. Entonces, bueno, ya sabes también este tema de que dos soles no pueden brillar juntos, ¿no? Cuando regresa a San Martín, ya es evidente que la postura que ha tomado la élite criolla, vamos a ponerlo de esa manera, es que la forma de gobierno sea una república. Entonces, bueno, San Martín, sin pena ni gloria, se retira, ¿no? Él bien dice, no me llevo nada del Perú, solo las heridas de guerra, ¿no? Un poco así, un poco dramático, siempre van a poner a San Martín. Repito, San Martín le gusta más a la gente, pues Bolívar es mucho más pragmático, pero hay más gente que le gusta la figura de San Martín aquí, ¿no? Bueno.
no, antes de irse, deja pues constituido el primer Congreso, ¿no? Que va a tener como presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿ya? Lo tenemos pues como el primer presidente del Congreso Constituyente. Ojo, ¿ya? Primer presidente del Congreso es Francisco Javier de Luna Pizarro. Profe, este Congreso se llama Constituyente, ¿por qué? Porque tiene el objetivo de redactar una constitución, porque ya se decidió que la República es la forma de gobierno. No te olvides también que en el primer Congreso Constituyente se suprimen los títulos de Castilla, ya no valen más, y se aprueban pues las bases de la Constitución, ¿no? Pero seguía el problema de los españoles en el sur. Por eso el primer Congreso Constituyente delega el poder a una junta de gobierno, ¿no? Como no quieren darle protagonismo a una sola persona, eligen pues un triunvirato, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos pues ahí a José de la Mar. ¿Cuál es el problema de un triunvirato? Tres personas hacen más lentas las decisiones, ¿ok? Tres personas hacen más lentas las decisiones. Pero esta junta, por primera vez, es aquí, bueno, en la Plaza Mayor, ¿no? Luego también se va a declarar en la Plaza de la Constitución. Ah, tú me decías que quién es el primero, pues, en declarar la independencia es este Torre Tagle, que es intendente de Trujillo, por eso es que La Libertad se llama así, ¿no? Pero oficialmente San Martín, pues aquí, bueno, en la Plaza Mayor, ¿no? Pero te decía como cosa anecdótica que el primero en ahí declarar su propia independencia fue Torre Tagle, que era intendente de Trujillo, por eso La Libertad se llama así, ¿ok? Bueno, regresamos. Ah, que fue en Huaura. Ah, ya, lo que pasa, sí, lo que pasa es que, a ver, o sea, oficialmente es en Lima, pero cuando San Martín declara, o sea, San Martín declara sus intenciones de la independencia, el primer lugar donde escuchamos esto es en su cuartel en Huaura, ¿ya? Sí, o sea, eso no te va a venir en el examen, porque San Martín, como les digo, o sea, una cosa es que lo inviten a entrar acá a Lima y que proclame el acta que le han escrito, ¿no? Pero San Martín, expresando sus ideas de independencia, lo tenemos desde su cuartel en Huaura, ¿ya? Sí, más o menos es lo que has estado leyendo. Sí, pero no te va a venir en el examen porque no, les digo, pues tampoco te puede venir lo de Torretagle, que es el primero en emocionarse, enajenarse y declarar su propia independencia en la libertad. Pero sí, desde su cuartel en Huaura ya conocíamos los intereses de la postura de la independencia de parte de San Martín. Ya, le decía esto, ojo, el orden es así. San Martín se va, se establece el primer congreso, ¿ya? Y el congreso delega el poder a una junta de gobierno, ¿ya? Donde es un triunvirato presidido por José de la Mar. ¿Por qué delegan a una junta? Porque la idea es terminar con los españoles que están en el sur. Para eso organizan la primera campaña de puertos intermedios. Si te das cuenta, se llama puertos intermedios porque son los puertos que se encuentran entre lo que sería pues Callao y básicamente, o sea, lo que sería pues, bueno, Valparaíso muy abajo, pero todos estos que ves aquí, ¿no? Los que están acá, por ejemplo, Arica, ¿no? O sea, pues se llaman puertos intermedios, ¿ya? Pero acá la idea que sepas es que la guerra va a ser allí en lo que es Moquegua y Torata, y que va a ser un fracaso, ¿no? Porque es difícil, como te digo, las decisiones cuando son tres personas las que están a la cabeza, ¿ya? Por eso es que aquí vemos el primer enfrentamiento de los militares contra el Congreso del Perú, ya que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los militarismos, y aquí los militares le dicen, oye, es muy difícil que haya un triunvirato, no se ponen de acuerdo, las decisiones se hacen largas. Los militares presionan al Congreso para que elijan a un presidente, ¿ya? Tenemos el primer golpe de Estado de la historia del Perú, donde se nombra como presidente a José de la Riva Agüero, que como sabes, como decíamos, solo Bolívar y San Martín han tenido formación militar, pero los que había aquí, no, ¿ok? Bueno, José de la Riva Agüero ha sido impuesto como presidente, ¿no? Por el primer golpe de Estado que tenemos, y él va a ser pues el encargado de organizar la segunda campaña de puertos intermedios, que está bajo el mando de personajes que ya hablaremos más adelante, que son Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz, ¿no? Bueno, es otro fracaso porque no tenemos la organización, o sea, es un tema básicamente de logística, ¿no? Entonces, el Congreso destituye a Ribagüero porque fue impuesto y ni siquiera ha logrado lo que se buscaba, ¿no? Ribagüero, te contaré pues que su gobierno ya comenzó a endeudar al Perú con el primer préstamo, básicamente para reorganizar lo que es la Marina, ¿no? Ok, bueno, destituido Ribagüero, no se hace problema, se va a lo que es Trujillo y allí
se proclama pues gobernador, ¿ya? Entonces no le queda otra cosa más que al Congreso, que ya había iniciado conversaciones para que Bolívar llegue al Perú. Así que simplemente declara a Torretagle pues como presidente para que haga tiempo hasta que llegue básicamente Bolívar, ¿no? Por eso es que Torretagle se siente usado, se esconde en el Real Felipe donde muere finalmente, ¿no? Acá vemos la traición porque José de la Riva Agüero ya se está pues carteando y escribiendo, al igual que Torretagle, con los españoles que todavía quedaban aquí en Lima, ¿no? Justo vamos a recordar entonces que se desarrolla la entrada de Simón Bolívar, que obviamente le ha pedido a el Congreso, pues que le dé todo el poder, ¿no? Por eso les decía que vemos la figura del dictator, ¿ya? Porque se le entrega. Él es la condición que pidió Bolívar para poder él decidir, ¿no? Y ahí vemos pues que Bolívar en San Martín también ocurrió, pero más lo cuentan pues que es de Bolívar, que comienza pues todo lo que son estos secuestros de bienes, incluso de la iglesia, porque él necesita cómo abastecer a su ejército, ¿ok? Entonces la corriente libertadora del norte había pues comenzado lo que es Boyacá, Colombia, Carabobo, Venezuela, Quito, y luego llega a Lima. Entonces tenemos este, la dictadura de Bolívar de fines de 1823, va del 24 al 26 la dictadura de Bolívar y vemos pues la batalla de Junín y Ayacucho donde finalmente se consolida, ¿no? La independencia. Pero te decía que Bolívar tiene otros planes. Bolívar ya había mencionado que su plan es la Federación de los Andes. Bueno, el argumento de Bolívar es que hay que hacerle frente al gigante que es Estados Unidos en el norte. Por eso es que él, ahí está el mapita, ese es el mapa de la federación. Él ya había organizado la Gran Colombia y lo único que restaba era liberar al Perú y luego también recuerda que en 1825 se va a La Paz para crear Bolivia, donde coloca pues a Sucre, su mano derecha, como primer presidente, ¿no? Bueno, acá la cosa es que él quería ser pues así el estilo napoleónico, el dictador, incluso recuerda que tuvimos pues aquí, o sea, brevemente, el Perú perteneció este, a esta pues Federación de los Andes y también tuvimos una constitución vitalicia, ¿no? De Bolívar que luego finalmente queda sin efecto, ¿no? Entonces hay crisis en la Gran Colombia porque los criollos no quieren ser parte de una federación, ellos quieren ser pues un país independiente, una república independiente. Entonces también los sueños de Bolívar se hacen agua, porque finalmente pues va a estar pues Bolivia, por un lado, por otro lado, Ecuador, Colombia, y profe, ¿qué pasó aquí en el Perú? Bueno, Bolívar se retira del Perú, se deja pues encargado antes de Santa Cruz, que lo que hace es convocar a las elecciones, restablece el Congreso y en las elecciones gana José de la Mar, ¿no? Que es el primer presidente, pero constitucional del Perú. ¿Ya? Bueno, entonces eso es a grandes rasgos lo que el proceso de independencia. Vamos a contestar las preguntas. No olvidar que aquí ya están comenzando pues las diferencias y los intereses personales, sobre todo de los caudillos militares que nos toca ver de aquí también las semanas que vienen. Bueno, la número uno, te decía, siempre recuerda las reformas, las organizamos políticas, eclesiásticas, económicas. Aquí la pregunta es por las reformas a nivel político, ¿ok? A ver, ¿cuáles serán las reformas a nivel político? Las reformas borbónicas a nivel político. A ver, de las alternativas, dejo igual ahí la encuesta. Las alternativas, a ver, las económicas. ¿Real audiencia del Cusco? Sí. ¿Influencia de los criollos reducirla? Sí. ¿Expulsión de los jesuitas? ¿Política? No. ¿Establecimiento de las intendencias? Sí. ¿Implantación de la escolástica? No, al contrario, más bien aquí va a entrar pues el regalismo y por eso es que se va a expulsar a los jesuitas también de la educación, ¿no? Era una reforma educativa. Así que la uno sería la letra A, ¿ya? La uno es la letra A. Por favor, listo. La uno ya tenemos la letra A. Chévere. La 2. ¿Por qué ganó Mateo Pomacagua? Disculpa, estoy pensando en Mateo Pomacagua. ¿Por qué gana este movimiento liderado por Santos Atahualpa? Dura casi 10 años este movimiento. Bueno, porque conocen el terreno y porque hacen la guerra de guerrillas. Así de sencillo. Así que la 2 es la letra B. ¿Ya? 1A, 2B. La 3. ¿Qué simbolizó las Cortes? CAIS es una asamblea, un parlamento donde finalmente están representados todos los
súbditos del reino, ¿no? La 3 sería la letra D. La 3 es la letra D. La 4, a ver, verdadero y falso, a ver. 4. ¿San Martín planteó llegar desde Chile por mar? Sí. ¿La llegada de San Martín a Pisco generó el apoyo total? No, ya no lo apoyan. Incluso la élite indígena nunca estuvo de acuerdo con la independencia, ¿ya? Falso. 3. El motín de Asnapuque fue una clara evidencia de la crisis. Claro, se bajan a Pezuela y nombran a La Serna, verdadero. Luego de la conferencia de Punchauca, José de la Serna, sí, se va de Lima y se dirige a la sierra. Así que la 4 sería la letra A. Ya, y la 5 es una copla, ¿no? Ahí los españoles burlándose, ¿no? Congresito, ¿cómo estamos tras el tristras de Moquegua? Acuérdate que nos ganaron, pues, en Torata y Moquegua en la primera campaña de Puertos Intermedios, ¿no? Congresito, ¿cómo estamos tras el tristras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas, te vienes o nos vamos? Los españoles se están burlando, pues, con esta copla del Congreso de la República Peruana, ¿no? La 5 sería la letra C. Se burlan, pues, sí, 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 ya estamos en el cambio ahora, no se preocupen. Se burlan porque el Congreso, pintado prácticamente cuando elige a este triunvirato para defender y perdemos, ¿no? Por una cuestión logística en la campaña de Puertos Intermedios. Ya. La 1, A, la 2, B, la 3, dedo, la 4, avión y la 5, casa. ¿Ya? Esas serían las alternativas. Gracias, Diego y Jean-Pierre, por compartir las alternativas. Entonces, chicos, listo, que tengan, estamos martes todavía, que tengan buena semana.